Después de llegar tarde al trabajo por ayudar a un hombre herido en la calle, una empleada doméstica embarazada es despedida sin piedad, pero lo que ocurrió al día siguiente cambió por completo su historia. Daniela llevaba la mochila colgando de un solo hombro, con el uniforme de limpieza algo arrugado, el cabello recogido deprisa y las ojeras marcadas como si no hubiera dormido nada. Caminaba con paso rápido por la calle, respirando con dificultad mientras se tocaba el vientre con una mano. Le dolía un poco, pero ya era normal. Desde que había entrado al 4º mes de embarazo, su cuerpo se quejaba más seguido. Iba tarde, otra vez. Iba con apenas 10 minutos de retraso, pero para don Julián eso era lo mismo que llegar al día siguiente. Subió la última calle con la frente sudada, y al doblar la esquina, vio la camioneta negra de su jefe estacionada justo afuera del portón. «Maldita sea», pensó. Apretó el paso. Cuando llegó, don Julián ya estaba afuera, vestido con uno de esos trajes carísimos que ni arruga agarraban, con el celular en la mano y la mirada clavada en ella como si la estuviera midiendo. Ni siquiera esperó a que Daniela se acercara por completo. «Llegas tarde otra vez», dijo, sin levantar la voz, pero con ese tono seco que dolía más que un grito. Ella trató de explicarle. Traía la respiración cortada por la subida, por el susto, por todo. «Don Julián, no fue mi intención, es que...» Pero él levantó una mano para callarla. «No me interesa. Hoy es tu último día aquí. Ya no más excusas. Me haces perder tiempo y eso cuesta dinero». Ella se quedó helada, con las palabras atrapadas en la garganta. Lo miraba sin entender. ¿La estaba corriendo? ¿Así nomás? Por favor, déjeme explicarle. Es que en el camino, justo en el cruce de División y Cuauhtémoc, un señor se desmayó, cayó al suelo. Nadie lo ayudaba. Yo me acerqué y vi que no respiraba. Le hice maniobras, respiración, compresiones, como nos enseñan en la facultad. No me iba a quedar mirando cómo se moría. El hombre tardó en reaccionar, pero abrió los ojos. Llegó una ambulancia después. Me pidieron mi nombre, pero no lo di, porque ya iba tarde. Solo quería salvarlo. No quería problemas. Solo por eso me retrasé. Don Julián la escuchaba con la cara dura, sin parpadear. Cuando terminó, se cruzó de brazos. «¿Tú crees que yo me voy a tragar eso? ¿Ahora resulta que también eres médico? Ya estuvo bueno, Daniela. Estás embarazada. Llegas tarde. Te la pasas con dolores. No eres confiable. Yo necesito a alguien que esté aquí a tiempo, no que me llegue con telenovelas de la calle». Daniela no supo qué más decir. Le ardían los ojos, pero no iba a llorar. No delante de él. Volteó la cara, tragándose el coraje, mientras don Julián le decía que pasara por su último pago con Rebeca, su asistente. Entró con las piernas temblando. Rebeca ya la esperaba con un sobre en la mano, con esa cara de superioridad que siempre ponía cuando tenía chance de hacer sentir menos a alguien. Ni siquiera la miró a los ojos. «Firma aquí». Daniela agarró la hoja con mano temblorosa. Revisó por encima. No había liquidación, solo los días trabajados y ya. No se atrevió a reclamar. Firmó. Rebeca sonrió, casi divertida. «Qué pena, Daniela, pero así es esto. Uno tiene que ser puntual, sobre todo si quiere que la tomen en serio». Salió de esa casa sintiéndose más pequeña que nunca. Se sentó en la banqueta con la mochila en el regazo y las manos en el vientre. Su bebé se movía, como si supiera que algo pasaba. Daniela cerró los ojos con fuerza. Recordó el momento en que vio al hombre caer, la gente alrededor sin hacer nada, y ella arrodillándose, midiendo el pulso, contando los segundos. Le había salvado la vida. Lo sabía. Y ahora la estaban echando como si fuera basura. No tenía a quién llamar, ni un solo peso extra guardado. Había contado con ese sueldo para comprar pañales, vitaminas, pagar la renta. Ahora todo eso se venía abajo. Se puso de pie. No quería que la vieran llorar en la calle. Empezó a caminar hacia la estación del metro. El sol ya estaba alto, y la ciudad olía a polvo caliente y gasolina. Iba pensando en todo lo que había hecho para llegar hasta ahí. Se había quedado sola después del accidente de Rodrigo. Él había sido su gran amor, su compañero, el que la apoyó en todo, hasta en la decisión de seguir estudiando medicina aunque trabajara de noche limpiando oficinas. Lo habían perdido todo en un instante, por culpa de un conductor borracho. Y ahora, encima de eso, le quitaban su empleo por hacer lo correcto. Esa noche, Daniela cenó un poco de arroz recalentado con un huevo, viendo la pared despintada del cuartito que rentaba. Pensaba en si debería llamar a su madre, aunque siempre que hablaban acababan discutiendo. Su mamá nunca estuvo de acuerdo con que se quedara con el bebé. Decía que iba a arruinar su vida.
que se fuera al norte como sus primos, que allá sí pagaban bien. Pero Daniela no podía dejar México, no después de lo que pasó con Rodrigo. Aquí estaban sus recuerdos. Aquí estaban los restos de lo que alguna vez fue un futuro. El celular vibró. Un mensaje de la universidad. Confirmaban que su servicio social había sido aceptado en una clínica del sur. Era buena noticia, pero no sabía cómo iba a hacerle. Sin dinero, sin transporte, sin ayuda. Pensó en vender unas cosas. Tal vez el viejo teléfono que Rodrigo le había regalado. Tal vez la televisión. Al final, solo se recostó en el colchón, abrazando la panza, dejando que las lágrimas salieran solas, sin sonido. Le habló en voz baja a su bebé. «Perdón, mi amor, perdón por todo esto. Pero vamos a salir adelante, te lo juro». Mientras tanto, en la casa enorme de don Julián, él se servía un trago frente al ventanal que daba al jardín. No pensaba en Daniela, pensaba en su hijo, Andrés, que llegaba al día siguiente de Estados Unidos después de varios años sin verlo. Tenían una relación fría, distante. Andrés siempre había sido más cercano a su madre, pero ella había muerto cuando él aún estaba en la universidad. Julián pensaba que tal vez ahora podrían arreglar las cosas, trabajar juntos, que el negocio se quedara en familia. No tenía idea de lo que estaba por venir. El despertador marcaba las 5 de la mañana, pero Daniela ya tenía los ojos abiertos desde antes. No había dormido bien. Otra vez, la espalda le dolía, y el calor de la madrugada se sentía pesado en el cuarto sin ventilación. Se quedó acostada unos minutos, viendo el techo con manchas de humedad. Le dolía todo, el cuerpo, el alma, los recuerdos. Se incorporó con cuidado, puso los pies en el suelo y caminó lento hacia la pequeña cocinita que tenía junto al colchón. Mientras ponía agua a calentar, su mirada se fue al único marco de fotos que tenía sobre la repisita. Rodrigo, su Rodrigo. En la foto él sonreía con esa cara de niño travieso que lo hacía ver más joven de lo que era. Tenía el brazo alrededor de ella, y los dos traían batas blancas, recién salidos del laboratorio de anatomía. Parecían felices, lo eran. En ese momento, nada les faltaba. Aunque vivieran apretados, aunque trabajaran de noche, aunque no tuvieran un peso, se tenían uno al otro. Daniela agarró la taza con café y se sentó en la silla más firme que tenía. Cerró los ojos y se dejó llevar por los recuerdos. La imagen llegó como siempre. Rodrigo al volante, con la ventana abajo, cantando a gritos una canción ochentera que a ella le chocaba. Estaban por llegar al departamento. Era tarde, casi la 1. Venían de la universidad, muertos de risa porque él había reprobado una práctica por hacer un chiste frente al maestro. Entonces, todo pasó en segundos. Un ruido seco, una luz que los encandiló, y el golpe. No lo vio venir, solo supo que despertó con sangre en la cara y el brazo atrapado entre las piernas. Rodrigo ya no respiraba. El conductor del otro auto era un hombre joven, borracho, que se había volado el semáforo a toda velocidad. No murió. Salió ileso. Ni siquiera fue a la cárcel. El proceso legal se empantanó. No tenían dinero para abogados, y él tenía palancas. Daniela se quedó con la rabia atorada en el pecho y una vida rota. Al funeral fueron pocos. Rodrigo era huérfano, criado por su abuela, que ya no podía ni caminar. Daniela no entendía cómo algo tan injusto podía pasar así, sin consecuencias. Durante semanas no comió bien, no habló con nadie, no quería seguir en la carrera. Lo único que la detuvo de dejarlo todo fue la noticia inesperada. Estaba embarazada. Al principio pensó que no podía, que era demasiado, pero luego pensó en Rodrigo, en cómo él hablaba de tener hijos, de formar algo juntos, y decidió seguir, por él, por el bebé, por los dos. A veces pensaba que tal vez el destino tenía algo más para ella, que por eso no había muerto ese día, pero otras veces no creía en nada, solo sabía que tenía que levantarse, ir a trabajar, estudiar, resistir. Recordó el día en que volvió a la facultad. Llevaba semanas sin aparecer. Sus compañeros la miraban con pena. Los profesores le hablaban con cuidado, como si fuera a romperse. Pero ella no quería lástima. Se metió de lleno en los estudios. No dormía. Apenas comía. Se obsesionó con pasar cada examen, con no fallar. La carrera le daba sentido, aunque el dolor seguía ahí, pegado como una sombra. Rodrigo no estaba para verla graduarse, pero su hijo sí estaría, y ella no iba a dejarlo solo nunca. El recuerdo del accidente no se iba. Lo revivía cada que cerraba los ojos, pero también recordaba cómo la abrazaba Rodrigo, cómo le decía que todo iba a salir bien.
aunque estuvieran cansados o muertos de hambre. Como una vez le regaló una caja con una nota que decía, para cuando quieras rendirte. Adentro solo había un espejo, y en la parte de atrás, escrito con su letra, decía, tú eres la razón por la que no podemos rendirnos. Esa caja seguía guardada entre su ropa. Era lo único que no había podido tocar desde que él murió. Ese día, después de perder el trabajo, Daniela fue hasta el parque donde solía caminar con Rodrigo. Se sentó en una banca a ver pasar a la gente. Le gustaba mirar a los demás, imaginar sus vidas. A veces pensaba que tal vez alguien de esos también estaba roto por dentro, pero lo disimulaba bien. Sacó su libreta de apuntes y repasó mentalmente lo que había hecho con el hombre que colapsó en la calle. Se lo sabía de memoria. Verificar conciencia, revisar pulso, iniciar compresiones. Recordó sus ojos cuando abrió la mirada por fin, jadeando, como si hubiera regresado del otro lado. Lo había logrado, lo trajo de vuelta, y ni siquiera supo su nombre. El paramédico le dijo, si no fuera por ti, ese señor no lo cuenta. Y ella solo asintió, sin saber qué sentir. Lo único que pensaba era, voy a llegar tarde, otra vez. Se tocó el vientre. El bebé se movía mucho, parecía fuerte, tal vez era niño o niña. A veces se imaginaba cómo sería su cara, si se parecería a Rodrigo, con esos ojos grandes y oscuros. Ya le hablaba, le contaba cosas, le decía que no tuviera miedo, que su mamá no era perfecta, pero sí era valiente. Aunque a veces no se lo creyera, se le hizo tarde para volver a casa, así que compró un bolillo con lo último que tenía. Mientras caminaba por la banqueta, se cruzó con una pareja joven que discutía por el celular. La chica lloraba. El tipo ni la pelaba. Daniela bajó la vista. No era su asunto, pero algo en su pecho se apretó. Pensó en cuánto daría por una conversación más con Rodrigo, por decirle una última vez que lo amaba, que no se fuera. Al llegar a casa, se recostó en el colchón, agarró el celular y empezó a escribir en su diario. Era una nota para Rodrigo. Lo hacía a veces. Le contaba su día. Le decía si había llorado mucho, si el bebé se movió más, si había sentido miedo. Esa noche le escribió que la habían despedido, que no sabía qué hacer, pero también le escribió que revivió a un hombre, que por fin todo lo que estudiaron sirvió para algo, que aunque el mundo no lo supiera, él estaría orgulloso de ella. Cerró el cuaderno y lo puso bajo la almohada. El ventilador viejo apenas si funcionaba. Afuera se escuchaban perros ladrando y música de algún vecino. Daniela se acomodó de lado, acariciando su vientre, y justo antes de dormirse, sintió una punzada. No era fuerte, pero era nueva. Tal vez solo era el estrés. Respiró profundo. Todo iba a estar bien. Tenía que estarlo. Aunque el mundo se le viniera encima, no iba a rendirse. El sonido del monitor marcaba un ritmo estable. Bip, bip, bip. Andrés abrió los ojos de golpe, como si hubiera salido de un sueño profundo, de esos que se sienten más largos que una noche entera. Parpadeó confundido. Las luces del techo lo encandilaron por un segundo. Todo olía a desinfectante, a hospital, a sábanas limpias y aire acondicionado. Trató de moverse, pero tenía un cable en el brazo y otro en el pecho. Le dolía la cabeza como si le hubieran dado un batazo. Se quedó quieto, respirando hondo. No entendía qué había pasado. Una enfermera joven entró corriendo al verlo despierto. Le sonrió como si acabara de ver un milagro. «Señor Montiel, tranquilo, no se mueva mucho. Voy a llamar al doctor. Usted está bien, está en el hospital». Andrés frunció el ceño. «¿Qué hospital? ¿Qué me pasó?». Pero la enfermera ya había salido antes de que pudiera terminar la pregunta. Se quedó solo unos segundos, oyendo el zumbido leve de una televisión encendida en otro cuarto, sintiendo cómo el corazón le latía despacio pero firme. Cerró los ojos otra vez, buscando en su memoria. Recordó que venía caminando por la ciudad. Acababa de llegar de Los Ángeles la noche anterior. No quiso que lo recogieran del aeropuerto. Siempre le molestaron las bienvenidas forzadas. Caminó un buen rato, reconociendo calles que no pisaba desde hace años. Había algo raro en cómo se sentía. El pecho apretado, una presión en el cuello. Pensó que era el cansancio del viaje, el estrés, los tacos que se comió en el aeropuerto. Pero después, nada. Un hueco, oscuridad. Y ahora esto. Entró un doctor, alto, con bata blanca y expresión seria. «Buenos días, señor Montiel. Soy el doctor Hernández. ¿Recuerda algo de lo que pasó?». Andrés negó despacio. Un poco. Estaba caminando. Y de repente, ya no. El doctor asintió. Sufrió un paro cardíaco,
Colapsó en plena vía pública. Afortunadamente alguien actuó muy rápido. Le hicieron compresiones torácicas y respiración hasta que llegó la ambulancia. Si no fuera por esa persona, no estaría despierto en este momento. Andrés se quedó en silencio. Sentía que le hablaban de otra persona. ¿Alguien lo salvó? ¿Quién? El doctor se encogió de hombros. No tenemos su nombre. Según los paramédicos, era una mujer, joven. Actuó como si supiera exactamente lo que hacía. Parecía tener entrenamiento médico. Cuando llegaron, ella ya le había devuelto el pulso. Después se fue sin dejar datos. Andrés tragó saliva. Una mujer. Le costaba imaginarlo. ¿Quién haría algo así? Y se iría sin decir nada. Pasó el resto del día en observación. Le hicieron más pruebas. Le explicaron que necesitaban revisar su corazón a fondo. Él no dijo mucho. Seguía tratando de asimilarlo todo. En la noche, su papá llegó. Don Julián entró con paso firme, vestido como siempre de traje, como si hubiera salido de una junta importante. Andrés lo miró con cara de cansancio. «Papá, no esperé que vinieras tan rápido». Julián lo vio con un gesto difícil de leer. «¿Cómo estás?» Andrés se encogió de hombros. «Vivo, creo. Me dijeron que alguien me salvó. ¿Tú sabes algo?» Julián negó con la cabeza. «Nada. Me avisaron del hospital. Vine en cuanto pude». Andrés asintió. Había distancia entre ellos. No era nueva. Siempre la hubo. Desde que su madre murió, la relación entre padre e hijo se fue enfriando. Julián se hundió en los negocios, en las juntas, en los viajes. Andrés se fue a estudiar fuera y no volvió más que en fiestas o funerales. Nunca hablaron de cosas profundas. Nunca hubo espacio para eso. Y ahora, parado frente a su cama, Julián se veía más incómodo que preocupado. «¿Vas a quedarte mucho tiempo en México?», preguntó Julián, como si no supiera que Andrés ya había decidido volver. Andrés se rascó la frente. Esa era la idea. Estaba harto de vivir allá. Allá todo es rápido, caro, falso. Quiero empezar de nuevo. Aquí. Julián asintió sin mucho entusiasmo. Bueno, ya veremos. Primero recupérate. No es momento para tomar decisiones. Andrés lo miró con una mueca. Nunca era momento para tomar decisiones con él. Siempre había una excusa para seguir controlando todo. Por eso se fue. Por eso ahora quería algo distinto. No lo dijo en voz alta, pero lo pensó con rabia. El doctor volvió a entrar, con los resultados en mano. «Buenas noticias, señor Montiel. No hay daño severo, pero debe cuidarse. Nada de estrés, nada de cigarro. Y sobre todo, descanso». Andrés soltó una risa seca. «Difícil si tengo a mi papá encima». Julián hizo como que no lo escuchó. Ya en la madrugada, solo en la habitación, Andrés se quedó mirando el techo. La imagen de la mujer que lo salvó no se le iba de la cabeza. «¿Cómo era? ¿Joven?», dijo el doctor. «¿Estaba sola? ¿Por qué se fue sin decir nada?» Intentó imaginar su rostro, su voz, algo, pero solo veía un vacío. Cerró los ojos, tratando de recordar un detalle, una sensación, un olor, lo que fuera. Nada, como si la vida le hubiera dado otra oportunidad y le quitara al mismo tiempo la posibilidad de saber quién se la dio. Al día siguiente, pidió hablar con los paramédicos que lo recogieron. Uno de ellos, un hombre gordo con cara de buena gente, le contó todo. Cuando llegaron, ya le estaban dando RCP. La chava estaba empapada de sudor, arrodillada en la banqueta, con las manos sobre su pecho. No paró ni un segundo. Ni siquiera volteó a vernos cuando llegamos. Solo dijo que llevaba 4 minutos así, y que ya habías reaccionado. Andrés frunció el ceño. ¿Y su nombre? ¿No lo dijo? El paramédico negó con la cabeza. Se fue de volada. Solo nos dijo, «Ya está respirando, gracias a Dios», y se perdió entre la gente. Andrés se quedó pensativo. ¿Quién haría algo así? ¿Alguien que estudiara medicina? Tal vez. ¿Alguien que no quisiera atención? Seguro. Pero lo que más le llamaba la atención era la calma con la que parecía haber actuado, como si supiera exactamente lo que hacía. Eso le parecía impresionante. Esa misma noche, sacó su computadora y escribió un tuit. Uno de esos que no espera que nadie lea. «Busco a la mujer que me salvó la vida el jueves pasado en la esquina de División y Cuauhtémoc. Si alguien sabe algo, por favor escríbame. Gracias por no dejarme morir». No esperaba nada, pero al menos quería intentarlo. No podía dejar pasar algo así. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, esa misma mujer caminaba por un mercado, buscando lo más barato para comer, con la panza ya más grande, con los pies hinchados, con la cabeza llena de pendientes, sin saber que el hombre al que salvó, apenas unos días atrás, ahora pensaba en ella cada segundo del día. Don Julián Montiel
Entró a su despacho empujando la puerta con más fuerza de la necesaria. Iba de traje oscuro, como siempre, con los botones del saco estirados por su barriga apretada y el cuello de la camisa tan ajustado que parecía que lo asfixiaba. Cerró de golpe. Tiró las llaves sobre el escritorio de caoba y se sentó sin mirar a nadie. Afuera, Rebeca alcanzó a escuchar cómo arrastraba la silla y dejaba caer un portafolio pesado sobre el mueble. Apretó los labios. No era la primera vez que lo veía llegar así, rojo del coraje, con la vena del cuello inflada y la mandíbula apretada. Pero esta vez, algo era diferente. Entró con el café en mano, sabiendo que no iba a ser agradecida. ¿Todo bien, don Julián? Él levantó la cabeza, con esa mirada de tipo que nunca sonríe por gusto. No, no todo bien. Acabo de pasar 3 horas escuchando a médicos decirme que mi hijo tiene que cuidarse como si fuera un viejito, que un paro cardíaco a su edad no es cualquier cosa. Y para acabarla, no me dan ni un solo dato de la mujer que lo salvó. Ni uno. Rebeca dejó la taza sobre la mesa y se quedó parada, sin moverse. Pero está fuera de peligro, ¿verdad? Julián asintió con fastidio. Sí, ya despertó. Está estable. Pero eso no cambia nada. ¿Sabes lo que eso significa? Que mi hijo cayó en plena calle como un perro y que una desconocida tuvo que hacer el trabajo de los médicos que pago en mis empresas privadas. Se pasó la mano por la cara, sudando frío. El orgullo herido pesaba más que el susto. Y encima de todo, esa tipa que salvó a Andrés es anónima. Ni un nombre, ni una dirección. Nada. Rebeca bajó la vista. Por dentro, le ardía el estómago. No le molestaba que Andrés se hubiera salvado. Lo que le molestaba era el revuelo que eso estaba generando. Desde que el joven Montiel había regresado de Estados Unidos, ella había estado al tanto de cada movimiento. Tenía años tratando de ganarse la confianza de Julián, y a veces sentía que lo había logrado. Él la escuchaba, le confiaba cosas del negocio, la dejaba manejar temas delicados, pero Andrés siempre fue un obstáculo. No porque fuera simpático o brillante, sino porque tenía el apellido, la sangre, el derecho, aunque no lo pidiera, aunque no le interesara. Era el heredero, el único, como lo llamaba Julián cuando hablaba con orgullo. ¿Y si no aparece esa mujer?, preguntó Rebeca, con tono casual. ¿Vas a dejar que tu hijo se obsesione con encontrarla? Porque ya me imagino cómo va a hacer esto. Entrevistas, búsquedas, agradecimientos públicos. Se va a convertir en un circo. Julián la miró, entrecerrando los ojos. Eso es justo lo que no quiero. Andrés ya publicó cosas en internet. Dice que va a encontrarla. Y yo no estoy para escándalos. El silencio se hizo espeso. Julián se levantó. Caminó de un lado a otro como león enjaulado. Desde que Rebeca entró a trabajar como su asistente personal, él había notado su lealtad. Ella no era solo una secretaria más. Sabía moverse. Sabía hablar con abogados, con empleados, con clientes. Y aunque nunca lo había dicho en voz alta, también le gustaba. Le gustaba su actitud, su seguridad, su manera de plantarse frente a cualquiera sin bajar la cabeza. Era una mujer de carácter. Por eso a veces la escuchaba más de lo que debía. Él se detuvo junto al ventanal, mirando el jardín perfecto de su casa. Todo en su vida era impecable, ordenado, calculado. Sus negocios funcionaban, sus propiedades estaban al día, sus empleados obedecían, hasta que esa muchacha, ¿cómo se llamaba? Daniela. Hasta que Daniela llegó a moverle todo. Primero, con su carita de víctima. Después, con sus pretextos. Y ahora, enterándose que fue ella la que había salvado a su hijo. Porque sí, él ya lo había notado. Desde que Andrés mencionó cómo fue el incidente, y los medios dijeron el lugar exacto, Julián lo conectó todo. Ese mismo día se había tomado el tiempo de revisar el registro de asistencia. Y sí, Daniela se había retrasado por llegar justo desde esa zona. Y todo encajaba. Las palabras que ella dijo ese día, lo que describió, no era cuento. No se lo había inventado. Esa condenada mujer había salvado a su hijo, y él, como un idiota, la había despedido sin dejarla terminar la frase. Pero eso no iba a admitirlo. No aún. Se volteó con el ceño apretado. Rebeca, quiero que esto se quede entre nosotros. No quiero que nadie sepa que yo despedí a la mujer que le salvó la vida a Andrés. Nadie. ¿Entendido? Rebeca asintió de inmediato. Claro que sí, don Julián. Puede confiar en mí. Pero por dentro, sus pensamientos iban a 1000. Ya lo sabía. Esa Daniela no era cualquier cosa. Era la misma que ella había echado con gusto el otro día, firmándole un finiquito sin una palabra amable. La misma que miró con desprecio desde el primer día que llegó, con su cara cansada, su barriga creciendo,
Su aire de yo valgo aunque limpie pisos, esa tipa la incomodaba, y ahora, saber que podría convertirse en la heroína de la familia Montiel, la llenaba de rabia. Más tarde, Julián se encerró solo en su oficina. Pensó en llamar a Andrés, decirle la verdad, pero algo lo detuvo. Orgullo, tal vez, o miedo. Porque si le decía que Daniela fue despedida por él, y que encima ella no se defendió, ¿cómo iba a quedar él como padre, como jefe, como persona? Se sirvió un trago de whisky y se quedó viendo la televisión sin ponerle atención. El noticiero local hablaba del milagro de la semana. Una mujer anónima salva a hombre de un infarto en plena calle. Y ahí estaba el video. Alguien había grabado parte de la escena con su celular. Aunque estaba lejos y borroso, Julián la reconoció. La imagen lo golpeó como un ladrillo en el estómago. Daniela, arrodillada, con los pantalones manchados, dándolo todo, sola, con un gentío a su alrededor y sin dejar de presionar el pecho de un desconocido, su hijo. Don Julián apagó la televisión de un manotazo. Se quedó con la respiración agitada, la cara roja. No sabía si era culpa, vergüenza o coraje, pero lo que sí sabía era que esa mujer no iba a desaparecer de su vida tan fácil. La mañana comenzó como todas para Daniela, con la alarma sonando antes de que saliera el sol, el cuerpo adolorido por no haber dormido bien y una lista mental de cosas que tenía que hacer aunque no tuviera ni un peso en la bolsa. Se puso una blusa suelta y unos pantalones que ya le apretaban un poco por la panza. Recogió el cabello en una cola baja y salió con paso firme, aunque por dentro sintiera que se caía a pedazos. Ese día tenía su primera cita en la clínica donde iba a empezar su servicio social. A pesar de todo lo que le había pasado, no pensaba rendirse. Tenía que ir a firmar los papeles, revisar el calendario y, con suerte, convencer a la jefa de que le dieran chance de entrar unos días después. No tenía con quién dejar al bebé cuando naciera. No tenía quien la ayudara. Iba a tener que arreglárselas sola. El hospital estaba en la zona sur de la ciudad. No era grande, ni bonito, pero al menos parecía limpio. Caminó por el pasillo principal cargando su mochila, mirando de reojo a las personas sentadas en urgencias. Había gritos, llantos, gente con la mirada perdida. En México, los hospitales públicos eran como un mundo aparte, uno donde la paciencia era más importante que la salud. Daniela llegó al módulo de información y preguntó por la doctora a cargo de su rotación. La enfermera le indicó que esperara unos minutos. Se sentó en una banca, tratando de no pensar en nada. Solo respiraba y se acariciaba el vientre como si eso la mantuviera en pie. Unos minutos después, alguien entró por la puerta de urgencias. Era un hombre joven, alto, con el cabello oscuro un poco revuelto, barba de días y unos ojos que se notaban cansados pero atentos. Caminaba despacio, como si le costara trabajo moverse, pero con firmeza. Traía una chamarra ligera y un folder bajo el brazo. Fue directo al mostrador. Daniela no lo reconoció al principio. Lo miró como se mira a cualquier desconocido que pasa cerca. Pero cuando él volteó y sus miradas se cruzaron, algo en su cara cambió. Ella notó cómo sus ojos se abrieron un poco más, cómo su expresión se suavizó de golpe, como si acabara de ver a alguien que pensaba perdido. «Disculpa, ¿tú fuiste la que me ayudó?», preguntó el hombre, caminando hacia ella sin quitarle los ojos de encima. Daniela frunció el ceño, confundida. «¿Perdón?». Él se sentó a su lado, sin dejar de mirarla. «Yo tuve un paro en la calle, hace unos días. Dicen que una mujer me salvó. No la reconocí, pero cuando te vi entrar, supe que eras tú. No sé por qué, pero lo supe». Daniela se quedó helada. No sabía qué decir. Lo miró bien, de cerca, y entonces lo recordó. Era él, el hombre al que le había hecho RCP, al que había dejado cuando llegaron los paramédicos, el que apenas si respiraba mientras ella presionaba su pecho con todas sus fuerzas. «Tú te ves mejor», dijo al fin, con una media sonrisa. Él soltó una risa baja, casi nerviosa. «Sí, gracias a ti. Me salvaste la vida. Quise encontrarte desde ese día. Publiqué cosas, pregunté. Fui al hospital donde me atendieron. Hablé con los paramédicos. Nadie sabía nada. Y ahora te veo aquí, sentada, como si nada». Daniela bajó la mirada, un poco incómoda. «No me gusta hacer escándalo. No lo hice por reconocimiento. Solo no podía dejarte morir ahí tirado». Andrés se quedó mirándola en silencio. Se notaba que estaba tratando de procesarlo todo. Parecía que tenía 1000 preguntas, pero no sabía por cuál empezar. «¿Puedo preguntarte tu nombre?», dijo, despacio. «Daniela. Daniela Robles. ¿Y tú?». «Andrés.
Andrés Montiel. Ella asintió. Ambos se quedaron callados unos segundos. Era raro. Había una especie de tensión en el aire, pero no era incómoda. Más bien como si el universo estuviera tomando aire antes de soltar una carcajada. Ninguno de los dos sabía que había algo más conectándolos. Algo que en ese momento parecía lejano, pero que estaba más cerca de lo que imaginaban. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó él, señalando la carpeta que ella traía en las piernas. Vengo a firmar para empezar el servicio social. Estudio medicina. Bueno, estudiaba. Estoy por terminar. Solo me falta esto. Andrés levantó las cejas, impresionado. O sea que sí sabías lo que hacías. No fue suerte. Daniela se rió por primera vez en días. No, no fue suerte. Me tocó aprender a la mala. En prácticas, en hospitales, en la calle. Lo bueno es que no me desmayé, ¿no? Andrés la miró con una sonrisa. No, lo hiciste perfecto. Me salvaste. Y eso no se olvida. La enfermera llamó a Daniela. Ella se levantó, pero Andrés también lo hizo. Oye, espera. ¿Puedo invitarte a un café? No ahora, cuando termines. Quiero agradecerte. En serio. Aunque sea una torta. Lo que quieras. Daniela dudó un segundo. No por él, sino por ella. Por lo rota que estaba por dentro. Por lo vulnerable que se sentía. Pero al final asintió. Está bien. Salgo en 1 hora. 1 hora después, los dos estaban sentados en una banca afuera del hospital, con cafés en vaso de unicel y una torta de milanesa que compartían como si se conocieran de toda la vida. Hablaron de todo un poco. De medicina, de la ciudad, de los tacos que hacían daño, de lo caros que estaban los Ubers. Andrés no mencionó a su familia. Daniela tampoco dijo nada de su embarazo. A veces pasa así. La gente se encuentra en el momento exacto en el que necesita una pausa. Y eso eran. Una pausa en medio del caos. Al despedirse, Andrés le pidió su número. No quería dejarla ir sin poder volver a verla. Ella dudó, pero se lo dio. Pensó que tal vez no pasaba nada, que un mensaje no comprometía a nadie. No sabían que ese pequeño gesto iba a cambiarlo todo, que estaban más unidos de lo que creían, que en poco tiempo la vida los iba a enfrentar a una verdad que ninguno estaba preparado para escuchar. Desde el primer café afuera del hospital, Andrés no dejó de pensar en Daniela. Había algo en ella que no le cuadraba del todo, pero en el buen sentido. No era como las personas que conocía, no hablaba como las mujeres con las que solía salir, ni actuaba como alguien que buscara impresionar. Era directa, sencilla, con un tipo de fuerza que no gritaba, pero se notaba. Cada vez que le escribía, ella respondía con mensajes breves, a veces tardados, pero siempre con un tono que lo hacía sonreír. Él no le dijo de inmediato quién era su papá, no por esconderlo, sino porque simplemente no quería que eso fuera lo primero que ella supiera. Y ella tampoco le contó nada sobre su embarazo, no porque tuviera miedo, sino porque no sabía si valía la pena explicar algo tan personal a alguien que tal vez solo iba de paso. Pasaron los días y los mensajes se hicieron más seguidos. Primero 1 por la mañana, luego 2 por la tarde, hasta que empezaron a hablar por teléfono en las noches. Daniela solía caminar dentro de su cuarto mientras hablaban, con los pies descalzos y la panza descubierta. Andrés hablaba desde su departamento, uno de esos lugares amueblados sin alma que solo sirven para dormir. A veces se reían, otras veces solo se quedaban callados escuchándose respirar. Era raro, pero se sentía bien. Daniela no recordaba la última vez que se sintió escuchada sin ser juzgada. Andrés no recordaba la última vez que alguien le hablara sin interés por lo que tenía o por el apellido que cargaba. Un día, él le propuso ir por unas quesadillas, no a un restaurante elegante, sino a un puestito que conocía cerca de Coyoacán, donde servían las de flor de calabaza más grandes que había probado. Daniela dijo que sí, con un poco de nervios. Se puso un vestido suelto y se soltó el cabello, cosa que casi nunca hacía. Cuando llegó al lugar, lo vio esperándola con 2 refrescos ya abiertos y una sonrisa que se notaba de verdad. Caminaban por las calles empedradas con calma, como si no tuvieran prisa, como si en ese momento el mundo fuera otro. Mientras comían sentados en una banqueta, Daniela le habló un poco más de su carrera. Le contó cómo, desde que era niña, soñaba con ser doctora, que no era porque quisiera ganar dinero, sino porque una vez, cuando tenía 9 años, vio a su abuelito desmayarse y nadie supo qué hacer, que desde ahí quiso aprender a curar. Andrés escuchaba con atención, sin interrumpirla. Ella notó que eso le gustaba, que él no hablara solo de él, que no la tratara como una heroína, ni como una víctima, solo como Daniela, y él también empezó a abrirse. Le contó que vivió muchos años en Los Ángeles,
que trabajaba en una empresa de tecnología y que tenía una vida cómoda, pero vacía, que no tenía pareja, ni hijos, ni amigos de verdad, que volvió a México porque sentía que había perdido el rumbo, que necesitaba reconectar con algo que ya ni sabía si existía. Daniela no lo interrumpió, solo lo miraba, y con esa mirada, él sentía que podía seguir hablando por horas. No mencionó a su papá, aún no. Esa parte seguía siendo complicada, demasiado. Después de ese día, se vieron más seguido. A veces solo se encontraban para caminar, a veces tomaban un café y hablaban de lo difícil que era todo. Él la escuchaba hablar de las guardias, de los doctores que trataban mal a los estudiantes, de lo cara que estaba la medicina, de lo que costaba una simple ecografía. Y cada vez que ella tocaba su vientre sin darse cuenta, Andrés la miraba con una mezcla de ternura y respeto. No preguntaba mucho. Sentía que ella le contaría cuando estuviera lista. No quería presionar. Una tarde, mientras caminaban por la Alameda, comenzó a llover de repente. Corrieron a refugiarse bajo un árbol, muertos de risa. Estaban empapados, con el cabello pegado al rostro, y en medio de ese caos, Andrés la miró fijamente. Ella también lo miró. No fue un beso. No todavía. Fue uno de esos silencios que valen más que cualquier gesto. Daniela sintió que su corazón latía más fuerte de lo normal. No podía dejar de pensar que no estaba bien sentirse así, que no debía, que estaba embarazada, que había perdido a Rodrigo, que no tenía ni siquiera un colchón decente en casa. Pero por otro lado, estaba viva, y algo dentro de ella le pedía que no se cerrara, que no huyera. Esa noche, al llegar a su cuarto, se sentó en la orilla del colchón y se quedó viendo su celular. Tenía mensajes de Andrés. ¿Llegaste bien? Me encantó verte. Gracias por existir. Ella solo respondió con una carita feliz, pero por dentro sonrió. Hacía mucho que no sentía esa cosita en el estómago que no era hambre ni dolor. Era otra cosa, algo parecido a ilusión. Pero también había miedo. Miedo de que él cambiara cuando supiera la verdad, de que se alejara cuando viera la realidad de su vida. Por eso aún no le contaba todo. Por eso, cada vez que se despedían, sentía que le debía una explicación, pero no encontraba el momento. Pensaba, un día más, solo uno más. Y así, los días seguían corriendo. Andrés, por su parte, hablaba de Daniela todo el tiempo, con su terapeuta, con su amigo de confianza, incluso con él mismo en el espejo. No sabía qué era lo que sentía, pero era fuerte, más de lo que había sentido en años. A veces se sentía como un adolescente otra vez, con mariposas en el estómago y ganas de ver a alguien a todas horas. Pensaba en ella antes de dormir y al despertar, y aunque no sabía nada de su historia completa, intuía que había pasado por cosas difíciles. Lo notaba en su forma de mirar, en cómo hablaba del futuro con cuidado, como si no quisiera ilusionarse demasiado. Eso lo hacía admirarla aún más. Una noche, mientras la acompañaba a tomar el metro, Andrés se detuvo en seco. «Daniela, ¿puedo decirte algo sin que pienses que estoy loco?» Ella lo miró, curiosa. «Claro». Andrés respiró hondo. «Creo que me estoy enamorando de ti». Así, sin filtro. Daniela sintió que el corazón se le paraba un segundo. No supo qué decir. Solo lo miró con los ojos bien abiertos. Él bajó la mirada nervioso. «Perdón, no quería incomodarte. Solo tenía que decirlo». Ella le tocó la mano, suave. «No dijiste nada malo. Solo necesito tiempo». Él asintió. No insistió. No la presionó. Solo la acompañó hasta el torniquete. Le sonrió y se fue. Daniela bajó las escaleras con el pecho lleno de emociones encontradas. No sabía si estaba lista para todo eso. Pero algo muy dentro de ella le decía que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que seguir sola. Era domingo por la tarde. El clima estaba raro, como que quería llover pero no se animaba. En la casa de don Julián, todo parecía en orden. El jardín recién cortado, la fuente encendida, las paredes limpias como siempre. Andrés llegó sin avisar. Traía una bolsa con pan dulce y una botella de jugo. No era algo que solía hacer, pero después de tantos días sintiendo que algo se le movía por dentro, necesitaba hablar con su papá, no tanto para contarle, sino para tantear el terreno. Empezaba a tener la corazonada de que algo no cuadraba. Julián lo recibió en el estudio, con cara de sorpresa y el celular en la mano. Andrés se sentó frente a él, dejó la bolsa sobre la mesa y sonrió. «¿Qué? ¿No se puede venir a ver al papá un domingo sin motivo?» Julián hizo una mueca. «Claro que sí, hijo. Nomás me agarraste en curva». Se sirvieron café.
Andrés fue directo. Quiero hablarte de alguien, una chava que conocí. Julián frunció el ceño de inmediato. Andrés lo notó. No pongas esa cara. No es lo que crees. No es ninguna niña rica. Es muy diferente. Julián tomó un trago de café. ¿Cómo se llama? Andrés sonrió. Daniela. Es estudiante de medicina. Bueno, ya casi doctora. Trabaja en una clínica. Nos conocimos por una casualidad, o más bien por algo que cambió mi vida. Julián soltó la taza. El golpe seco de la cerámica contra la mesa rompió el momento. ¿Daniela qué?, preguntó, tratando de sonar casual, pero la voz le salió más áspera de lo normal. Daniela Robles, respondió Andrés. El silencio que siguió fue pesado. Julián se levantó y fue hasta la ventana. Tenía la espalda tensa, las manos en los bolsillos. Andrés lo observó. Algo no estaba bien. ¿La conoces?, preguntó. Julián no respondió. Solo movió la cabeza despacio, como si estuviera pensando qué decir. «Papá», insistió Andrés. «¿La conoces? ¿Sí o no?» Julián se volteó y soltó un suspiro largo. «Sí, Andrés. Sí la conozco. Fue empleada aquí en la casa». Andrés parpadeó, confundido. «¿Aquí? ¿Trabajó contigo?» Julián asintió. «Limpiaba. Cocinaba a veces. La contratamos hace unos meses. Era buena trabajadora, pero tenía problemas de puntualidad. Un día llegó tarde y la despedí». Andrés lo miró como si no entendiera lo que estaba oyendo. «¿La despediste? ¿Cuándo?» Julián dudó. «Hace unas semanas, justo antes de que tú colapsaras. No me dio explicaciones. Solo llegó tarde y ya no la quise seguir tolerando». Andrés se puso de pie. La cabeza le daba vueltas. «Papá, ¿me estás diciendo que la mujer que me salvó la vida fue la misma que tú corriste de esta casa sin escucharla?» Julián apretó los labios. No sabía que era ella. Lo supe después. Cuando dijiste dónde fue el incidente, cómo era la mujer. Lo conecté, pero ya era tarde. Ya no podía arreglarlo. Andrés dio un paso atrás. Se sentía traicionado, no solo por la situación, sino por el silencio. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te lo callaste? Julián subió la voz. Porque no quería meter más problemas. Porque esto no es una novela. Porque ya bastante tenías con recuperarte. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que te dijera que el idiota de tu papá corrió a la mujer que te salvó? Andrés lo miró con los ojos llenos de rabia. Sí, eso quería. La verdad, no esto. En ese momento, Rebeca entró al despacho sin tocar, como si supiera que algo estaba pasando. Llevaba una carpeta en la mano, pero al ver la tensión en el aire se detuvo. «¿Interrumpo?» Julián negó con la cabeza. «No, entra, ya que más da». Andrés la miró también. Algo en su cara le molestaba desde siempre, pero ahora, más. «¿Tú sabías?», preguntó directo. Rebeca fingió sorpresa. ¿Saber qué? Andrés no tragó. ¿Sabías que Daniela me salvó y mi papá la corrió justo antes? ¿Lo sabías y también te lo callaste? Ella bajó la mirada un segundo, pero luego la levantó. Yo no tomo decisiones aquí. Solo soy la asistente. Si me entero de algo es porque me toca, no porque lo busque. Andrés ya no quería seguir oyendo. Salió del despacho sin decir más. Bajó las escaleras como si llevara fuego en los pies. Julián lo siguió, llamándolo por su nombre. «Andrés, espera, no lo hagas más grande». Pero ya era tarde. Andrés ya lo había hecho grande, muy grande. Para él, no era solo una confusión, era una falta de humanidad. ¿Cómo alguien podía ser tan ciego, tan frío? Salió de la casa, subió a su coche y manejó sin rumbo por un buen rato. Solo pensaba en ella, en Daniela, en cómo no le había dicho nada, en cómo seguramente pensaba que él era igual que su papá. Al llegar a su departamento, se sentó en el sillón con las manos en la cabeza. Agarró el celular. Dudó, pero le escribió. «¿Estás despierta?» Daniela tardó en responder. «Sí». «¿Todo bien?» Él solo escribió. «¿Podemos vernos mañana? Necesito hablar contigo. Es importante». Ella respondió con un «claro», aunque sentía en el pecho ese presentimiento que se le clavaba como un alfiler. Sabía que algo venía. Lo sentía en los huesos. Al día siguiente, se encontraron en el mismo parque donde habían caminado por primera vez. No hubo abrazo, solo una mirada larga, llena de cosas que no se decían con palabras. Andrés fue al grano. «Supe lo de mi papá. Supe que trabajabas con él, que te corrió, que no te escuchó, que te trató mal». Daniela bajó la cabeza. «No quería que lo supieras así». Andrés la tomó de la mano. «¿Por qué no me dijiste?» Ella tragó saliva. «Porque no quería que me vieras como una víctima. Porque me dolió. Porque pensé que ibas a alejarte». Él negó con la cabeza. «Jamás. No después de todo lo que has hecho. No después de cómo me salvaste». Ella levantó la mirada.
y por primera vez se le escapó una lágrima, no de tristeza, sino de alivio, de saber que no estaba sola, de sentir que tal vez sí merecía algo bueno. Andrés la abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarla nunca, como si, después de tanta verdad, por fin comenzara lo real. Después de la conversación en el parque, las cosas entre Daniela y Andrés cambiaron, no para mal, pero sí se volvieron más reales. Ya no eran dos desconocidos con una bonita historia entre manos. Ahora eran dos personas con pasado, heridas, diferencias y ganas de seguir conociéndose a pesar de todo. Él ya sabía que ella había trabajado en su casa, que su papá la había corrido, que ella se había quedado callada, y eso lo hacía admirarla todavía más. Daniela, en cambio, seguía sin saber cómo explicarle lo más difícil, su embarazo. Cada vez que sentía una patadita del bebé, se le apretaba el corazón. No era por vergüenza, era por miedo. No quería que él pensara que había algo que ella esperaba de él, o que lo estaba usando, o que se metía en su vida con un paquete que no le tocaba cargar. Una tarde, saliendo de la clínica donde hacía su servicio, Daniela recibió una llamada. Era su casera. Directa y sin rodeos, le dijo que si no pagaba el mes completo antes del viernes, tendría que dejar el cuarto. Daniela colgó y se quedó parada en la calle, con el celular aún pegado al oído. Tenía 300 pesos en la bolsa, lo justo para pasar la semana. Nada más. Se le nublaron los ojos. Respiró hondo. No podía quebrarse ahí, no en medio de la gente, no con todo lo que cargaba encima. Caminó hasta una fonda, pidió lo más barato del menú y se sentó sola en una mesa a hacer cuentas que no daban. Tenía que decidir si vendía su celular o si iba a pedir trabajo extra limpiando en otro lugar, aunque eso la reventara del todo. Ya no estaba en edad para cargar cosas pesadas ni pasar noches sin dormir. Andrés no sabía nada. Ese mismo día, él tenía una cita con un cardiólogo privado, uno que su papá le había agendado con semanas de anticipación. Julián seguía queriendo tener el control, aunque Andrés ya no viviera bajo su techo. En la consulta, el doctor le dijo que su recuperación iba bien, pero que tenía que mantenerse tranquilo, con una vida sin estrés. Andrés solo pensaba que eso era imposible, no cuando su cabeza estaba llena de Daniela, de lo que sentía, de lo que quería hacer con su vida, y de todo lo que no sabía de ella aún. En la noche, le escribió: «¿Estás bien? Te noto rara estos días». Ella tardó en responder: «Sí, solo he tenido días pesados». Él le mandó un audio: «¿Puedo ayudarte en algo?». «Lo que sea». Ella escuchó el audio varias veces antes de contestar. No sabía si confiar tanto, no porque dudara de él, sino porque ya había confiado antes. Y así terminó. Pero las cosas no iban a calmarse. Rebeca, por su parte, estaba más atenta que nunca. Había notado cómo Andrés se alejaba de la casa, cómo su jefe andaba más callado, más serio, más molesto por dentro. Y también había escuchado el nombre de Daniela más veces de las que le gustaba. No podía creer que esa muchacha a la que ella misma le firmó el despido fuera ahora el centro de todo. Le ardía, porque ella llevaba años ahí, ganándose el lugar, demostrando que era capaz. Pero como siempre, una mujer con apellidos humildes y barriga de embarazada se robaba la atención. No lo iba a permitir. Una tarde, fingiendo una charla casual, Rebeca entró al despacho de don Julián. Él estaba firmando unos documentos, distraído. «Don Julián, ¿ya se enteró de lo que anda diciendo su hijo por ahí?». Él levantó la vista sin interés. «¿Ahora qué?». Rebeca se sentó frente a él. «Anda contando que se está enamorando, que encontró a una mujer como ninguna, que lo hizo volver a creer en las personas». Julián no respondió, solo siguió escribiendo. «¿Y eso qué tiene de malo?». Rebeca sonrió, pero no era una sonrisa amable, que esa mujer no es lo que él cree. «¿Ya le preguntó si sabe del bebé?». El bolígrafo se detuvo. Julián la miró de reojo. «¿Qué bebé?». Rebeca sacó una hoja doblada del bolso. Era una impresión del registro de consultas del hospital público donde Daniela se atendía. «Lo busqué por curiosidad. Ella está embarazada, 4 meses y medio. Eso quiere decir que cuando tú la despediste, ya sabía. Y no dijo nada. ¿Por qué cree que llegaba tarde? No era solo cansancio. Estaba tapando algo». Julián agarró el papel y lo leyó en silencio. Cerró los ojos un momento, no porque dudara, sino porque ya lo intuía desde antes, solo que ahora tenía la prueba. «¿Y qué quiere que haga con esto?», preguntó, sin levantar la voz. Rebeca se encogió de hombros. «Yo solo informo. Pero si su hijo se entera por alguien más, no va a reaccionar bien. Tal vez es mejor que lo sepa ahora, por usted, y que tome distancia antes de que esto se vuelva un escándalo».
Julián se quedó viendo el papel como si le hablara. Rebeca salió del despacho con el paso firme de quien cree haber ganado. Esa noche, don Julián pensó mucho, en silencio, solo con una copa de vino y las luces apagadas del comedor. Se preguntaba cómo habían llegado hasta ahí, cómo una mujer como Daniela había entrado tan fuerte en la vida de su hijo. Y lo más importante, si era verdad que lo estaba enamorando a propósito, usando su historia como anzuelo. No conocía bien a Daniela, pero lo poco que vio de ella no le daba ese tipo de impresión. Aún así, no podía confiar, no cuando Andrés era todo lo que tenía. Mientras tanto, Daniela lloraba en su cuarto, no por lo que Rebeca tramaba, no por Julián. Lloraba porque se sentía al borde del colapso, porque no sabía si iba a poder más, porque sentía que estaba a punto de perderlo todo. Y cuando Andrés le marcó en ese momento exacto, ella casi no pudo hablar. Solo dijo, ¿puedes venir? Y él, sin pensarlo, se subió a su coche y manejó. Cuando llegó, la encontró sentada en el piso, con las piernas cruzadas, abrazando una almohada vieja. La vio como nunca antes, vulnerable, sin barreras, sin filtros. Se sentó junto a ella. No preguntó, solo la abrazó. Y ahí, sin decirlo directamente, ella le dejó ver todo. Su miedo, su cansancio, su realidad. Fue entonces cuando Andrés, con la voz baja, preguntó, ¿hace cuánto sabes que estás embarazada? Daniela no se sorprendió, solo asintió. Desde antes que tú aparecieras, desde antes que me despidieran, desde que pensé que ya no tenía nada. Andrés se quedó callado un rato, y luego dijo, tú tienes algo, me tienes a mí, si quieres, si te nace. Y así, en medio del caos, nació algo más fuerte que cualquier obstáculo, un compromiso silencioso, uno que aún no sabían si iba a sobrevivir al huracán que se venía. Era una noche tranquila, de esas que parecen calmas por fuera, pero por dentro traen un torbellino. Daniela y Andrés caminaban por una calle poco iluminada cerca del centro. Ella tenía los brazos cruzados y la chaqueta cerrada hasta el cuello. Él llevaba las manos en los bolsillos. No se dijeron mucho durante los primeros minutos, como si los dos supieran que esa caminata no era solo para estirar las piernas. Daniela notaba que Andrés estaba distinto, no distante, pero sí más callado. Había algo que se le atoraba en la garganta. Ella no lo presionó. Aprendió a darle su espacio, como él le daba a ella. Cuando llegaron a un parque casi vacío, se sentaron en una banca de concreto. Andrés respiró hondo, levantó la cara hacia el cielo y soltó un suspiro largo. Nunca te he contado cómo era mi vida allá, en Los Ángeles, ¿verdad? Daniela negó despacio. Solo lo básico. Andrés bajó la mirada. Pues no era tan simple como parece. Mucha gente cree que vivir en otro país es vivir bien, pero no siempre es así. Cuando me fui, tenía 17. Mi mamá aún vivía. Ella era la única razón por la que soportaba estar lejos. Siempre fue más cercana a mí que mi papá. Teníamos un lazo muy fuerte. Ella me ayudó a estudiar. Me apoyó con todo. En cambio, Julián, ya te habrás dado cuenta. Él es de esos hombres que creen que demostrar cariño es debilidad, que un buen padre es el que paga, no el que pregunta cómo estás. Daniela lo miró con atención. Andrés nunca hablaba de su mamá. Mi mamá enfermó cuando yo tenía 21. Cáncer. Al principio pensamos que era tratable. Lo intentó todo. Quimios, tratamientos alternativos, dietas rarísimas. Pero nada funcionó. Murió en menos de un año. Andrés hizo una pausa, tragando saliva. Daniela no dijo nada. Solo lo escuchaba. Yo estaba solo allá. Solo. Nadie de su lado de la familia quería saber nada de nosotros. Y mi papá, bueno, él mandó dinero para el funeral, pero no fue. Dijo que tenía una junta importante. No se apareció, ni un abrazo, ni una palabra de consuelo. Daniela apretó la mano de Andrés sin decir nada. Él siguió. Después de eso me encerré en mí mismo. Dejé de estudiar por un tiempo. Me metí a trabajar en una tienda de electrónicos, luego en una agencia de carros. Conocía gente, sí, pero nadie me llenaba. Salía con mujeres que solo estaban ahí por interés, o porque querían la green card. No me sentía parte de nada, ni allá, ni aquí. Se encogió de hombros. Y lo peor es que empecé a parecerme a mi papá. Duro, frío, sin apego. Me asusté cuando me di cuenta. Por eso decidí regresar. Daniela lo miró con los ojos suaves. Hiciste bien. Andrés rió bajito, sin alegría. No lo sé. Volver a México fue como abrir una herida que creí cerrada. Mi papá me recibió con esa actitud de siempre, como si todo fuera trabajo. Me ofreció un puesto en una de sus empresas,
Pero no quise. No me interesa. Lo que busco ahora no es dinero. Es algo más verdadero. Se quedó en silencio unos segundos. Y cuando te vi, cuando abrí los ojos en el hospital y supe que alguien me había salvado, sentí que era una señal. No sé cómo explicarlo. Era como si la vida me estuviera diciendo, todavía no se acaba todo. Daniela sintió un nudo en el pecho. Andrés hablaba con una honestidad que no se ve todos los días, no como víctima, sino como alguien que ya no quería seguir cargando con máscaras. ¿Y tu mamá? ¿Cómo era ella?, preguntó con voz suave. Andrés sonrió por primera vez en esa conversación. Era increíble, alegre, intensa, curiosa. Siempre tenía una historia que contar. Me hacía cartas cuando estaba en la escuela. Me escondía dulces en los cajones. Me decía que no importa lo que uno tenga, sino lo que uno da. Por eso me duele tanto que se haya ido así, porque siento que todo lo que aprendí de ella se me olvidó cuando murió. Me volví otro. Daniela apretó más su mano. Tal vez no se te olvidó, solo lo guardaste, y ahora lo estás recordando. Andrés la miró con los ojos llenos de algo que no era tristeza. Era más bien alivio, como si al fin alguien le dijera lo que necesitaba escuchar desde hace años. Se quedaron en silencio un rato más, viendo cómo pasaban los coches a lo lejos. El aire era fresco. La ciudad parecía tranquila por primera vez en semanas. De repente, Andrés bajó la mirada hacia el vientre de Daniela. ¿Puedo preguntarte algo? Ella asintió. ¿Cómo era él, el papá del bebé? Daniela tardó unos segundos en responder. Luego, con voz firme dijo, era bueno, inteligente, cariñoso, a veces un poco terco. Soñábamos con tener una vida juntos. Estábamos a punto de mudarnos cuando un accidente se lo llevó, así, de un segundo a otro. Andrés no dijo nada, solo la miró. Ella agregó, y no estoy buscando a alguien que lo reemplace, ni al papá perfecto, ni un héroe. Solo quiero seguir viviendo, criar a mi hijo con lo que tengo, con lo que soy. Si eso es suficiente para alguien, qué bueno. Si no, también está bien. Andrés respiró hondo. Yo no quiero reemplazar a nadie, pero sí quiero quedarme, si me dejas. Daniela lo miró, seria. Aunque no seas el papá, aunque no haya apellidos compartidos. Él sonrió, aunque me cueste aprender a cambiar pañales. Ella rió por primera vez en toda la noche. Y ahí, sentados en esa banca vieja, con el ruido de fondo de la ciudad y los corazones remendados poco a poco, supieron que el pasado no se borra, pero sí puede doler menos cuando alguien te lo escucha sin juzgar. Julián se paró frente al espejo de su vestidor, ajustándose el nudo de la corbata con movimientos lentos. Estaba serio, más de lo habitual, con la mirada fija en su reflejo como si buscara respuestas ahí. Esa mañana tenía una reunión importante con inversionistas, pero su cabeza estaba en otro lado. En realidad, llevaba días sin poder concentrarse bien. Desde que supo lo del embarazo de Daniela, su mente no paraba de darle vueltas a todo, al despido, a la forma en que ella no se defendió, al hecho de que salvó a su hijo sin esperar nada, y sobre todo, a lo rápido que Andrés había conectado con ella. Bajó a desayunar y se encontró con Rebeca en el comedor, como siempre, ya sentada, tomando café y revisando papeles. Ella lo saludó con esa sonrisa que no era sonrisa. Julián no respondió, solo sirvió su café y se sentó en silencio. Ella se le quedó viendo un momento y luego soltó, casual. ¿Y? ¿Ya hablaste con Andrés sobre el bebé? Julián levantó la mirada. No aún. Rebeca dejó la taza sobre el plato. Ya no tienes mucho tiempo. Ese niño se va a enterar por otra parte. Y cuando eso pase, todo se va a salir de control. Julián no dijo nada. Terminó su café de un trago y se levantó. Caminó hasta su camioneta y manejó directo a su oficina. En el camino pensó 1000 veces en lo que tenía que hacer. Decía que no le importaba la vida sentimental de su hijo, pero sí le importaba. Le importaba porque sabía cómo era el mundo en el que se movían. Sabía que para los Montiel, los escándalos no pasaban desapercibidos. Y aunque Andrés siempre había sido más libre, más humano, más terrenal, Julián sentía que tenía que protegerlo, incluso de sí mismo. Ese mismo día, después de la comida, Andrés fue a su casa. Quería hablar con su papá, mirarlo a la cara y decirle, sin rodeos, lo que sentía por Daniela. Ya no quería esconderlo. Sentía que era momento de poner las cosas sobre la mesa. Julián lo recibió en su despacho, cerró la puerta, apagó el celular y se sentó frente a él. Andrés fue directo. Estoy con Daniela. No es un juego. No es algo que pasará mañana. Quiero que lo sepas porque no pienso ocultarlo. No de ti ni de nadie. Julián lo miró serio.
Su rostro no se movió ni un milímetro. ¿Estás seguro de eso? Andrés asintió. Sí, completamente. Julián se acomodó en su silla. ¿Y ya sabes todo de ella? ¿Quién es? ¿Qué busca? ¿Por qué hace lo que hace? Andrés frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Julián se recargó en el respaldo. A que las personas no siempre muestran todo desde el principio. A que a veces, lo que parece noble, tiene otra intención. Andrés se incorporó un poco. ¿Estás insinuando algo? Julián suspiró. Estoy diciendo que tienes que pensar con la cabeza. Esa mujer, por muy valiente que sea, por muy buena que te parezca, tiene una historia antes de ti. Está embarazada. No es tu hijo. Y si te metes de lleno en eso, te vas a cargar con problemas que no te tocan. Andrés se quedó callado un momento. Luego se levantó. Ya lo sabía. Me lo dijo. No es ningún secreto. ¿Y sabes qué? No me importa. No es una carga. Es una vida. Una que ella está sacando adelante sola, sin pedirle nada a nadie. Ni a ti, ni a mí. Julián lo miró con frialdad. Esa clase de discursos son muy bonitos cuando uno es joven. Pero después, cuando tienes que enfrentar la realidad, cuando estás metido hasta el cuello en situaciones que no buscaste, te das cuenta que no todo se trata de amor. Andrés se acercó al escritorio. ¿Y tú qué sabes de amor? ¿Qué sabes de formar una familia? Si lo único que has hecho es esconderte detrás del trabajo, de las decisiones prácticas, de ese muro que construiste para no sentir nada. Julián se levantó también, ya molesto. No me vengas a dar clases de vida. Yo he hecho todo esto para que tú tengas una vida mejor, para que no te falte nada. Y tú vas y te enredas con una mujer embarazada, sin dinero, sin nada que ofrecerte. El golpe fue directo. Andrés lo sintió como un puñetazo en el estómago. ¿Nada que ofrecerme? Ella me dio más en 2 semanas que tú en 30 años. Me dio algo real. No lo entiendes porque tú nunca tuviste el valor de apostar por algo que no pudieras controlar. Julián lo miró con rabia. Ese bebé no es tuyo. Andrés asintió. Y aún así lo voy a cuidar, porque ella sí vale la pena. El silencio se volvió espeso. Los dos se quedaron de pie, mirándose como dos extraños. Al final, Julián habló, con voz baja pero firme. Haz lo que quieras, pero si sigues con ella, conmigo no cuentes. No voy a apoyar una decisión que considero un error. Andrés no respondió. Solo lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. Luego se dio la vuelta y salió del despacho, cerrando la puerta con cuidado, como si ya no quedara nada más que decir. Esa noche, Daniela recibió un mensaje. Hablé con él. Fue como esperaba. Ella no preguntó qué había pasado. Solo escribió, ¿estás bien? Andrés respondió, estoy contigo. Eso es suficiente. Ella se quedó viendo la pantalla unos segundos. Sabía lo que eso significaba, que las cosas no iban a ser fáciles, que ya no era una historia bonita con café y caminatas, que ahora era real, con consecuencias, con personas en contra, con un futuro incierto, pero también con algo que ya no se podía romper. Mientras tanto, en la casa Montiel, Julián caminaba por el jardín en la oscuridad, con las manos en los bolsillos y la mente dando vueltas. Sentía que había perdido algo, tal vez no a su hijo, pero sí su respeto, y eso le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Era sábado por la tarde, y el ambiente en la casa Montiel se sentía tenso, aunque nadie dijera nada. Andrés había decidido ir a una de esas comidas familiares que su padre organizaba a veces, más por compromiso que por gusto. La mesa larga, los cubiertos alineados, el mantel sin una sola arruga, todo impecable. Julián estaba sentado en la cabecera como siempre, con su copa de vino, y esa expresión que no cambiaba, aunque el mundo se le estuviera cayendo encima. A un lado, Rebeca se movía de un lado a otro con su libreta de apuntes, como si también fuera parte de la reunión, aunque no fuera de la familia. Eso siempre había sido raro, pero nadie se atrevía a cuestionarlo. La comida avanzaba entre comentarios de negocios, planes de expansión, algún chisme sobre un socio infiel. Andrés comía sin muchas ganas, escuchaba por educación, pero su cabeza estaba lejos. Pensaba en Daniela, en cómo había tenido que cambiar de casa la noche anterior porque su casera la presionó. Pensaba en lo fuerte que era, en cómo resistía todo sin quejarse. Quería estar con ella en ese momento, no sentado entre gente que no entendía nada de lo que estaba pasando en su vida. Pero entonces pasó algo que él no esperaba. Una de las primas lejanas, de esas que siempre hablaban más de la cuenta, soltó una pregunta inocente, pero que detonó todo. ¿Y tú, Andrés, ya tienes novia? Porque te ves más sonriente que antes. Él sonrió de lado y bajó la mirada. Dudó un segundo.
pero luego respondió con firmeza: «Sí, estoy con alguien». De inmediato, todas las miradas se clavaron en él, algunas curiosas, otras incómodas. Rebeca, que estaba sirviendo más agua en los vasos, se detuvo en seco. Julián siguió tomando su vino como si no hubiera escuchado nada, pero su ceja subió apenas 1 milímetro. «¿Y quién es la afortunada?», preguntó la misma prima, sonriendo como si esperara que dijera el nombre de alguna influencer. Andrés levantó la cabeza y la miró directo. «Se llama Daniela, es estudiante de medicina, está terminando su servicio social. Y sí, está embarazada». El silencio que se hizo en la mesa fue tan fuerte que se escuchó el tic-tic del reloj de pared. Nadie se movió. Nadie dijo nada, hasta que Julián, con toda la calma del mundo, dejó su copa sobre la mesa y se limpió la boca con la servilleta. «¿Y qué esperas que hagamos con esa información?». Andrés lo miró. Su voz no tembló. «Nada, solo que la respeten, como me respetan a mí». Rebeca no aguantó más. Soltó una risa seca, de esas que no vienen con humor, sino con veneno. «Ay, por favor, ¿ahora vamos a hacer como que esto es normal?». Andrés giró la cabeza hacia ella. «¿Tienes algún problema?». «Sí», dijo sin rodeos. «Que no puedes venir aquí, después de años fuera, a imponer una historia que nadie pidió. Una mujer embarazada que te salvó. Muy bonito. Pero, ¿eso qué? Ya es suficiente para que metas a esa persona en tu vida así nomás». Julián no dijo nada. Solo miraba a su hijo con los ojos clavados. Andrés se levantó. «¿Por qué les cuesta tanto entender que no estoy pidiendo permiso? No vine a pedir aprobación. Solo vine a ser claro. Amo a Daniela. Y voy a estar con ella. Punto». Rebeca soltó una carcajada nerviosa. «Claro, qué romántico todo. ¿Y ya le contaste quién la corrió de esta casa? ¿Ya le dijiste que el gran Julián Montiel fue el que la dejó sin trabajo cuando más lo necesitaba?». La bomba explotó. Nadie se lo esperaba. Julián levantó la mirada lentamente. Andrés lo miró, helado. «¿Qué dijiste?». Rebeca lo dijo más fuerte, sin remordimiento. «Que tu papá corrió a tu novia, que la humilló, que no quiso escucharla cuando trató de explicarle por qué llegó tarde, que mientras ella salvaba tu vida, él le cerraba la puerta en la cara». El aire se fue del cuarto. Andrés no sabía si gritar o salir corriendo. Miró a Julián, esperando una negación, una explicación, lo que fuera, pero su padre no dijo nada. Solo lo miró, en silencio. «¿Es verdad?», preguntó Andrés, con voz seca. Julián respiró hondo, se limpió las manos con la servilleta y respondió: «Sí, es verdad». No sabía que era ella en ese momento, y cuando lo supe, ya no había nada que hacer. «Claro que lo había», soltó Andrés, lleno de furia contenida. «Podías haber pedido perdón, podías habérmelo dicho, podías haber sido un ser humano. No me hables así en mi casa. Entonces escúchame tú en la tuya. Nunca me volviste a ver con los mismos ojos desde que me fui a Estados Unidos. Te estorbo porque no pienso igual que tú, porque no vivo para aparentar. Pero esta vez no me voy a callar. No voy a dejar a Daniela sola. No voy a actuar como tú, que prefieres callar antes que asumir tus errores». Julián se levantó, con los puños cerrados. «Esa mujer te está usando. Tiene un hijo que no es tuyo. Te metió en su historia y tú caíste como un niño». «No», gritó Andrés. «Ella no me pidió nada. Nunca. Ni una moneda. Ni un favor. Tú la juzgaste por llegar tarde sin saber que ese tarde fue porque me estaba devolviendo la vida». La mesa estaba en silencio total. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Rebeca se quedó paralizada, sin saber si había ganado o perdido. Andrés tomó sus cosas, se detuvo en la puerta y dijo, sin mirar atrás: «No quiero volver a este lugar, no hasta que tú aprendas lo que es pedir perdón. Y a ti», dijo mirando de reojo a Rebeca, «si piensas que puedes manipularlo toda la vida, te vas a llevar una gran sorpresa». Y se fue. Andrés no sabía si estaba manejando o si volaba. Tenía las manos apretadas al volante, los dientes cerrados, y la mirada clavada en el camino sin realmente ver nada. Salió de la casa de su papá como una bomba, con el pecho ardiéndole de rabia. Nunca lo había enfrentado así. Nunca había sentido tanta decepción, tanta impotencia. Se repetía una y otra vez en la cabeza lo que Rebeca había dicho, lo que Julián no negó, todo el veneno que voló por el aire en ese comedor elegante que ahora sentía tan falso como los saludos que le daban ahí. No le marcó a nadie, no puso música, solo dejó que el silencio del coche se llenara con su respiración rápida y sus pensamientos atropellados. Cuando llegó al departamento, no se bajó. Se quedó dentro del coche, con las luces apagadas, el motor detenido, la cabeza recargada en el respaldo. Intentó calmarse,
pero era imposible. Todo le dolía. Sentía que había estado viviendo una mentira durante años. Que su papá, ese hombre al que trató de entender 1000 veces, no era más que un manipulador incapaz de aceptar sus errores. Y lo peor, que había dañado a Daniela sin tener idea de todo lo que ella estaba cargando. No aguantó más. Sacó el celular y le marcó. «¿Hola?» La voz de Daniela sonaba tranquila, como si no supiera nada. Andrés cerró los ojos un segundo. «¿Estás en casa?» «Sí». «¿Pasó algo?» «Voy para allá». No le dio tiempo de preguntar más. Colgó, encendió el motor y llegó en menos de 15 minutos. Tocó la puerta con fuerza. Daniela abrió y al verlo, supo que algo no andaba bien. Tenía la cara roja, los ojos encendidos y los hombros tensos como cuerdas. «¿Qué pasó?» «Tuve una reunión familiar», dijo él, entrando sin esperar invitación. Daniela cerró la puerta despacio. Él caminó hasta la mitad del cuarto, se dio vuelta y la miró con los ojos brillosos. «Mi papá sabía todo, lo de tu embarazo, lo de que trabajaste con él, lo de tu despido. Sabía que fuiste tú quien me salvó», y se quedó callado. No me dijo nada. Me dejó ir a su casa, me dejó hablarte, enamorarme de ti, sin decirme una sola palabra de lo que había hecho. Daniela bajó la mirada. No se sorprendía, solo se le apretaba el corazón. «Yo no sabía que lo sabía», dijo con voz baja. «No, ya sé, no te estoy reclamando a ti». Andrés empezó a caminar de un lado a otro. «Me estoy volviendo loco. Me siento como un imbécil por haber creído que él iba a cambiar. Me hizo sentir que yo era el que estaba equivocado, el que estaba traicionando a la familia por estar contigo. Y él fue el que se portó como un miserable. Te corrió, te trató como si fueras nadie, te dejó sin trabajo estando embarazada, y todavía tiene el descaro de decirme que tú me estás usando». Daniela caminó hacia él despacio. «Andrés, no quiero que me calmes», dijo, casi sin aire. «Quiero que entiendas lo que siento, que te juro por lo más sagrado que nunca nadie me ha importado tanto como tú, y no voy a permitir que nadie, ni siquiera él, te haga sentir menos, nunca más». Ella le tomó la cara con las 2 manos, lo miró con calma. Él tenía los ojos húmedos, la mandíbula apretada, las venas del cuello marcadas, pero no era un coraje cualquiera, era dolor. Era ese tipo de rabia que viene cuando te rompen algo por dentro. «Mírame», le dijo ella, «yo estoy bien, pasé por cosas peores. No necesito que pelees por mí». «Pero quiero hacerlo», respondió él bajando la voz. «Porque me siento culpable, porque mientras tú luchabas por seguir, por comer, por sacar adelante a tu bebé, yo estaba en una oficina con aire acondicionado, firmando papeles, sin saber que el amor de mi vida estaba allá afuera resistiendo sin ayuda de nadie». Daniela sonrió leve. Lo abrazó. «No eres culpable de nada. Tú no hiciste lo que hizo él. Pero llevo su sangre». Andrés apoyó la cabeza en su hombro. «Y eso me da asco». Se quedaron así un rato. Daniela lo sostenía como si él fuera el que necesitara consuelo esta vez, y en cierta forma, así era. Andrés estaba roto, pero no por lo que pasó con ella. Estaba roto por dentro, por ver al hombre que lo crió actuar como si no tuviera corazón. Más tarde, ya más calmado, se sentaron en la cama. Daniela le sirvió un té que apenas tenía sabor, pero él lo tomó como si fuera el mejor del mundo. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó ella. «Nada que no haya hecho ya. Le dije que no quiero volver a su casa, que no pienso seguir actuando como si todo estuviera bien. ¿Crees que te va a buscar? Probablemente no. A él se le cae una empresa y mueve cielo y tierra, pero se le cae su hijo, y solo dice, es su decisión». Daniela lo miró con ternura. «Tal vez aún no es tarde para que él entienda. No quiero que entienda. Quiero que se quede con el silencio que él mismo construyó. Y si algún día se le ocurre pedir perdón, entonces veremos». La noche avanzó. Andrés se quedó a dormir en el suelo, sobre una colchoneta vieja que ella tenía guardada. No había espacio para lujos, pero él durmió mejor que en cualquier hotel. Al día siguiente, muy temprano, Daniela se levantó a preparar algo de desayunar, pan con frijoles y café sin azúcar. Andrés la miró desde el suelo, aún medio dormido. «¿Sabes qué pensé? ¿Qué? Que tal vez todo esto es una forma rara del destino de decirnos que sí podemos armar algo nuevo, que no necesitamos tenerlo todo resuelto, solo estar dispuestos». Daniela lo miró y sonrió. Eso ya es mucho, y en ese momento, aunque el mundo estuviera de cabeza, aunque Julián estuviera en guerra con su hijo,
Aunque Rebeca planeara su próxima jugada, ellos estaban ahí, juntos, más firmes que nunca. Rebeca estaba furiosa. Se paseaba de un lado a otro dentro de su departamento, un lugar moderno, elegante, lleno de detalles fríos y caros. Todo ordenado, todo perfecto, como a ella le gustaba, pero por dentro, su cabeza era un caos. Sentía que había perdido el control de todo. La comida familiar que debía haber sido su momento para sembrar dudas, para poner a Andrés en contra de Daniela, le había salido al revés. En lugar de destruir ese vínculo, lo había fortalecido. Andrés se fue de la casa más convencido que nunca, y Julián, aunque no lo dijera, le había echado en cara con la mirada que no debía haberse metido. Rebeca no soportaba perder, y menos frente a una mujer como Daniela. Se sentó frente a su computadora y empezó a revisar redes sociales, noticias, blogs. Buscaba algo, lo que fuera, alguna mancha, algún detalle, una foto, una publicación que pudiera usar en su contra. Sabía que si quería deshacerse de ella, tenía que hacerlo rápido. Antes de que Andrés hiciera algo como mudarse con ella, casarse, criar a ese bebé. Apretó la mandíbula al pensarlo. Ese bebé. Ese era el punto débil. La gente juzgaba. Y si ella lograba poner la historia en los medios con el ángulo adecuado, Andrés no tendría forma de evitar el escándalo. Rebeca era amiga de varios reporteros, de esos que vivían de notas polémicas y chismes disfrazados de noticias. Buscó en su celular y le escribió a uno. «Tengo algo que podría interesarte. Se trata del hijo del empresario Julián Montiel. Es fuerte. ¿Tienes tiempo para una llamada?» La respuesta llegó en segundos. «Claro. Márcame ya». Habló con él por casi 20 minutos. Le dio detalles, pero no nombres. Le vendió la historia como un acto de interés público. Que Andrés Montiel estaba involucrado con una mujer embarazada, que esa mujer había sido empleada doméstica en la casa de su padre, que había sido despedida por supuestas faltas laborales, pero que ahora, milagrosamente, tenía una relación con el hijo del patrón. Y no solo eso. Insinuó que existía la posibilidad de que Andrés fuera el verdadero padre del bebé y que se ocultaba por miedo al escándalo. El reportero mordió el anzuelo. Pidió pruebas, algo que lo respaldara. Rebeca abrió su carpeta secreta. Ahí tenía una copia del documento del hospital donde figuraba el nombre de Daniela, con fechas, semanas de embarazo, nombre del médico. Lo había conseguido semanas antes, cuando todavía estaba tanteando el terreno. Se lo mandó al reportero. «Úsalo bien. Solo quiero que se sepa la verdad», escribió, con una hipocresía que ni ella misma notó. 2 días después, explotó. Las redes se llenaron de titulares amarillistas. El hijo de Julián Montiel en medio de un escándalo amoroso con una exempleada embarazada. Romance o interés. La mujer que salvó su vida. ¿Y se ganó su fortuna? Daniela se enteró por el celular de una compañera de la clínica. Estaban en plena jornada cuando una enfermera se le acercó con el teléfono en la mano, mostrándole una nota con su foto. Al principio, no entendía qué veía. Era una foto vieja, tomada con zoom, de esas que los paparazzis sacan desde la banqueta. Ahí estaba ella, con su panza ya notoria, caminando con Andrés en una calle. El título era cruel: El heredero enamorado, de la niñera. Daniela sintió que el estómago se le revolvía. Cerró los ojos un momento, pero la enfermera no paraba de hablar. «Oye, tú no me habías dicho que andabas con ese tipo, ¿es cierto? ¿De verdad es de los Montiel? ¿Y ese bebé es suyo? ¿Te vas a casar?» Salió corriendo al baño. Vomitó. Lloró. Se encerró 15 minutos con las manos temblando, leyendo cada una de las publicaciones. Habían inventado cosas, sacado datos personales, expuesto su dirección anterior, su historial académico, hasta el nombre del hospital donde hacía prácticas. Todo. No sabía cómo había pasado. No entendía cómo algo tan privado había llegado tan lejos. Andrés se enteró minutos después. Un amigo lo llamó. «Oye, güey, ¿ya viste lo que están diciendo de ti y de la chava esa?» Él colgó sin contestar. Abrió su celular y lo primero que vio fue una foto de él y Daniela abrazados, con un titular que lo hacía parecer un escándalo digno de telenovela. Su sangre empezó a hervir. Le marcó a Daniela de inmediato. Ella no respondió. Le marcó otra vez. Nada. Finalmente le escribió. «Estoy contigo. Vamos a arreglar esto. No dejes que te afecte. Estoy yendo para allá». Pero ya era tarde. La directora de la clínica llamó a Daniela a su oficina. La mujer, que siempre había sido cordial, ahora tenía la mirada dura.
Necesitamos que te tomes un tiempo. No podemos permitir este tipo de exposición en nuestros pasillos. Hay pacientes que preguntan, familias que se sienten incómodas. ¿Lo entiendes, verdad? Daniela no respondió, solo asintió. Salió de ahí con el corazón destrozado. No solo era la humillación pública, era perder lo poco que había logrado por méritos propios. Su trabajo, su rutina, su normalidad, todo por culpa de alguien que no la conocía, pero que la odiaba lo suficiente como para arruinarle la vida. Cuando Andrés llegó a su casa, la encontró empacando cosas. Tenía la mochila abierta sobre la cama, ropa doblada a la mitad, los ojos hinchados de tanto llorar. ¿A dónde vas? A casa de una tía. No puedo quedarme aquí. Los vecinos me miran como si fuera una ladrona. Ya no puedo salir sin que me tomen fotos. Y ya no tengo trabajo. Andrés la abrazó. Vamos a enfrentar esto juntos. ¿Y cómo?, preguntó ella, mirándolo con los ojos llenos de dolor. ¿Cómo se enfrenta a algo así cuando ni siquiera sabes de dónde vino? Andrés apretó los puños. Yo sí sé. Y en ese momento, juró que Rebeca no se iba a salir con la suya. El ruido afuera no paraba. Gente hablando fuerte. Carros pasando lento frente al edificio. Flashes de cámaras. Reporteros con micrófonos buscando alguna declaración. Todo eso, justo en la calle donde vivía la tía de Daniela. Una señora mayor, viuda, amable, que apenas si usaba celular, pero que ahora tenía miedo hasta de salir a comprar tortillas. Daniela estaba en el cuarto de visitas, sentada en el borde de la cama con las manos sobre la panza, sin saber si llorar, gritar o simplemente quedarse callada para siempre. No sabía cómo habían conseguido esa dirección. Solo llevaba 2 días ahí, y ya la tenían rodeada. A veces gritaban su nombre desde la banqueta. «Daniela, ¿es verdad que estás con el hijo del empresario? ¿Quién es el papá del bebé? ¿Le quitaste el novio a alguien?» Otros no decían nada. Solo se quedaban ahí, con los celulares grabando, esperando que ella saliera a la tienda o se asomara por la ventana. Se sentía atrapada, como si hubiera cometido un crimen. Como si por ser pobre, estudiante, madre soltera y ahora la mujer del escándalo, ya no tuviera derecho a vivir tranquila. Adentro, la tía le decía que no se preocupara, que todo iba a pasar. Le preparaba caldos, le ponía agua de manzanilla, le hablaba como cuando era niña, pero ni la comida ni las palabras alcanzaban. Daniela se sentía hundida. En la clínica no le respondían las llamadas. Le habían dicho que su rotación quedaba suspendida, por el momento, y que no sabían cuándo podría volver. En la universidad tampoco le daban una respuesta clara. Algunos profesores habían salido a defenderla, pero otros simplemente decían que no era el tipo de imagen que buscaban para la institución, como si estudiar medicina y ser humana fueran cosas opuestas. Los mensajes en redes sociales eran peores. Entró por error a su cuenta y vio comentarios que la dejaron helada, gente que no la conocía diciendo cosas horribles, que era una interesada, que se había embarazado a propósito, que se metió con Andrés para asegurar el apellido, que era una trepadora. Algunos incluso dudaban que fuera estudiante. Otros la llamaban la empleada que se creyó millonaria. Daniela apagó el celular y lo metió al cajón. Ya no quería ver más. Andrés estaba haciendo todo lo que podía. Iba a verla todos los días. Trataba de llevarle calma. Le prometía que iba a limpiar su nombre, que iba a descubrir quién estaba detrás de todo. Pero Daniela ya no tenía fuerzas para pelear. Lo amaba, sí, pero estaba rota. Cada vez que veía su reflejo en el espejo sentía vergüenza. No por lo que había hecho, sino por lo que decían de ella. Porque la gente hablaba como si la conociera, como si tuviera derecho a señalarla. Una tarde, Andrés se apareció con una propuesta. Tenía los ojos cargados de cansancio, pero una determinación en la voz que no había tenido antes. Ya hablé con un abogado. Vamos a levantar una demanda por difamación. Daniela lo miró desde la cama. ¿Y de qué va a servir? Ya lo dijeron. Ya se hizo viral. Ya me sacaron de la clínica. ¿Quién me va a creer ahora? Yo te creo, dijo él. Y no vamos a dejar que esto quede así. No quiero meterte más en esto, Andrés, respondió ella con voz baja. Si sigues a mi lado, te van a seguir atacando. Te van a inventar más cosas. Tus socios, tu familia, todos van a decir que soy tu peor decisión. Entonces que lo digan, contestó él sin pensarlo. Porque tú eres la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Y si tengo que perder gente para quedarme contigo, que así sea. Daniela se quebró. Se tapó la cara con las manos y lloró. No de tristeza, de todo. De rabia, de miedo, de cansancio. Andrés se acercó, se arrodilló frente a ella y le besó las manos. Tú no estás sola, no más.
En otro punto de la ciudad, Julián veía todo desde su oficina. Tenía 2 periódicos sobre el escritorio y una tablet donde el escándalo ocupaba los primeros lugares. Su apellido estaba en boca de todos. Su empresa, sus negocios, su hijo. No lo mostraba, pero le ardía. Sentía que perdía el control de todo. Y lo que más lo molestaba era que, en el fondo, sabía que él mismo había sembrado esa bomba desde el principio, desde que decidió despedir a Daniela sin escucharla, desde que permitió que Rebeca metiera las manos donde no debía. La vio entrar al despacho como si nada, con su traje impecable, su perfume caro, y esa actitud de todo está bajo control. «Tenemos que hablar», dijo Julián sin saludar. «Claro», respondió ella sentándose frente a él. «¿Fuiste tú? ¿Perdón? ¿Fuiste tú quien filtró todo esto a la prensa?» Rebeca sonrió con la cara más inocente que pudo fingir. «Julián, ¿por qué pensaría algo así? Porque solo hay 2 personas que sabían todo lo de Daniela, tú y yo. Y yo no fui. Tal vez fue alguien del hospital, o algún vecino. Ya es muy tarde para saberlo, ¿no crees?» Julián la miró con una mezcla de rabia y decepción. «Lo que hiciste, si es que lo hiciste, nos afecta a todos. No solo a ella, a mi hijo, a mí, a la empresa». Rebeca se levantó despacio. «No seamos ingenuos, Julián. Tu hijo está jugando a la familia feliz con una mujer que no tiene ni estabilidad, ni apellido, ni nada que lo respalde, y tú lo estás dejando. ¿Por qué? ¿Porque te salvó la vida? ¿Y eso le da derecho a entrar a esta familia? No es tu familia», dijo él cortante. Rebeca lo miró fijo. «No, pero yo sí he estado aquí todos estos años, ¿no? Yo sí he estado cuando tú no tenías a nadie, cuando Andrés se fue, cuando tu esposa murió, cuando tu negocio casi se va al suelo. Siempre estuve yo. Eso no te da derecho a joderle la vida a una mujer inocente». «No soy la que lo arruinó todo», respondió ella. «Ella sola se metió en este mundo que no es para ella. Y ahora que no aguantó la presión, ¿quieres culparme a mí?» Julián no dijo nada. Rebeca lo entendió como una señal para irse. «Cuando abras los ojos», dijo, antes de salir, «te vas a dar cuenta que Daniela no es el problema. El problema es que nunca supiste quién estaba realmente a tu lado». Y cerró la puerta. Rebeca cerró la puerta del despacho con tanta calma que casi parecía que nada había pasado. Caminó por el pasillo largo de la oficina como si no llevara fuego en el pecho. Pero por dentro, cada paso que daba sentía que le iba quemando la piel. Había pasado años armando esa imagen perfecta, años ganándose la confianza de Julián, soportando desplantes, silencios, miradas que no decían nada, pero lo insinuaban todo. Y ahora, por culpa de una mocosa embarazada, todo ese trabajo parecía haberse ido a la basura. No iba a dejar que eso pasara, no sin dar pelea. Entró a su oficina, cerró con seguro y se sentó frente al espejo del baño privado, que usaba a escondidas para retocarse antes de cada junta. Se quedó viéndose fijo. Su reflejo no temblaba, pero sus ojos sí. Le costaba admitirlo, pero Julián la había herido. No con insultos, no con gritos, con indiferencia, con esa frialdad con la que la estaba sacando de su espacio, poco a poco. Y lo peor de todo era que, aunque él no lo sabía, ella sí tenía motivos para odiar a Daniela, motivos que iban más allá de la envidia, más allá de los celos, más allá del simple deseo de quitarla del camino. Había un secreto, uno que nadie sabía, uno que había guardado durante años con los dientes apretados y el corazón lleno de resentimiento, un secreto que llevaba su nombre, el de Julián, y una pérdida que nunca pudo olvidar. Marcó un número desde su celular. El tono sonó 5 veces antes de que una voz masculina contestara. «Bueno, eres un imbécil», dijo ella sin saludar. «Rebeca, cállate. ¿Qué te costaba mantenerte callado? Te pedí una sola cosa, solo una, que no hablaras del pasado. ¿Qué hiciste? Se lo dijiste a medio mundo. Ahora Julián me mira como si fuera una loca, y tú sigues viviendo como si nada». La voz del otro lado sonaba apagada, como alguien que ya estaba acostumbrado a sus reclamos. «Tú me buscaste. Tú me dijiste que merecías algo, que él te lo debía. Y te lo dije, Rebeca. Los secretos no duran para siempre». Ella se mordió el labio. «¿Sabes qué? Ya me harté. Si Julián no me va a dar mi lugar, se lo voy a quitar». Colgó. Respiró hondo. Se lavó la cara. Se peinó. Y salió con paso firme. Horas después, llegó a casa de Julián sin avisar. Lo encontró en su estudio, revisando unos papeles. No levantó la mirada cuando ella entró. «No tengo tiempo para esto, Rebeca. Hazlo».
porque es la última vez que vengo a hablarte como alguien que quiere ayudarte. La próxima será otra historia. Julián se quedó en silencio. Finalmente alzó la vista. ¿Qué quieres? Ella cerró la puerta detrás de sí. ¿Tú recuerdas hace 10 años? Cuando viajamos a Monterrey para aquella licitación, tú ibas solo. Me pediste que te acompañara porque el cliente quería ver unidad en tu equipo. Nos quedamos en ese hotel cerca del cerro. Bebiste. Mucho. Más que nunca. Julián la miró con ceño fruncido. ¿Y eso qué tiene que ver? Rebeca respiró hondo. Esa noche, tú y yo, estuvimos juntos. No fue planeado. No fue amor. Fue una noche. ¿Qué estás diciendo? Lo que nunca tuve valor de decirte. Quedé embarazada. La bomba cayó. Silencio. Solo eso. Julián se quedó helado. ¿Qué? Sí. Tenía casi 5 semanas cuando me enteré. No sabía si decirte. No sabía si querías algo conmigo. Pero te fuiste a Colombia esa misma semana. Y después te alejaste. No contestabas mis llamadas. No me diste la oportunidad de hablar. Y yo, con el miedo, con la presión, decidí callarlo todo. ¿Qué pasó con el bebé? Lo perdí. A las 9 semanas. Un aborto espontáneo. Estaba sola. Nadie supo. Ni tú. Julián la miraba como si no pudiera creer lo que oía. ¿Y por qué vienes a decirme esto ahora? Porque me cansé. Porque cuando veo cómo hablas de Daniela, de su bebé, como si todo lo que ella representa te doliera, me doy cuenta que yo nunca te importé. Que esa noche para ti fue un error. Y para mí fue todo. Porque creí que tal vez, algún día, tú ibas a darte cuenta que no necesitabas mirar tan lejos para encontrar a alguien que te cuidara. Pero no, siempre fuiste ciego. Julián se pasó las manos por la cara. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes cómo me dejas con esto? Sí, pero ahora es tu problema. ¿Y todo esto, Rebeca? ¿Tu guerra con Daniela? ¿Tus filtraciones? ¿Tu odio? ¿Fue por eso? Ella sonrió con tristeza. No todo, pero sí fue la raíz. Porque mientras yo lloraba sola en una clínica, tú seguías con tus juntas, tus trajes y tu nombre. Y ahora vienes a proteger a una muchacha que ni te debe nada, solo porque está con tu hijo. Pues que sepas, Julián, que tú también fallaste, y que si quieres salvar algo de lo que te queda, más te vale empezar a hablar con la verdad. Julián se quedó ahí, sentado, viendo cómo Rebeca salía por última vez sin decir adiós. Horas más tarde, Andrés estaba con Daniela en una cafetería escondida, uno de esos lugares donde nadie los reconocía. Ella estaba más tranquila, con el rostro cansado pero en paz. Él le sostenía la mano cuando sonó su celular. Era Julián. Andrés dudó, pero contestó. ¿Qué pasa? La voz de su padre sonaba distinta. No cansada, no molesta, casi humana. Quiero verte. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿De qué se trata? Es sobre Rebeca y sobre cosas que debí contarte hace mucho. Andrés colgó. Miró a Daniela. ¿Estás bien si lo veo? Hazlo. Tal vez es el principio de algo que tú necesitas cerrar. Andrés asintió. Afuera empezaba a llover, y aunque aún no lo sabían, esa lluvia era el aviso de que algo muy grande estaba a punto de revelarse. La noche empezó como cualquier otra. El cielo estaba nublado, el calor era pegajoso, y dentro del cuarto de la tía de Daniela se respiraba un silencio raro. No era incomodidad ni paz, era esa calma que llega justo antes de que algo grande pase. Daniela llevaba rato caminando de un lado al otro. Había tenido contracciones leves durante el día, pero como ya las había sentido antes, no quiso preocuparse. Se puso a limpiar, a doblar ropa, a acomodar la maleta del hospital que ya tenía lista desde hacía días, porque algo dentro de ella le decía que faltaba poco. Sentía que su cuerpo se estaba preparando, que el momento se acercaba. La tía estaba sentada en la sala, mirando una novela con el volumen bajo, mientras tomaba té. Andrés no estaba ahí. Había ido a ver a Julián por la llamada que recibió esa tarde. Daniela no sabía qué le iba a decir su papá, pero confiaba en que Andrés sabría manejarlo. Ella no pensaba moverse de su lugar. Estaba enfocada en lo más importante ahora, su bebé. A las 11 de la noche, la primera contracción fuerte la dobló por la mitad. Soltó un quejido bajo y se apoyó en el marco de la puerta. Su respiración se hizo más rápida. Sintió cómo la panza se endurecía por completo, y luego, como si todo su cuerpo se aflojara, volvió la calma. Caminó hasta la sala, despacio. «Tía», la señora se levantó de inmediato. «¿Ya?». Daniela asintió. No lloraba, no gritaba, pero sus ojos estaban llenos de ese brillo que tienen las mujeres cuando saben que ya no hay marcha atrás. «Vamos al hospital». Salieron sin hacer ruido. El taxi tardó poco en llegar. Durante el camino,
Daniela se agarraba fuerte del cinturón mientras cerraba los ojos cada vez que llegaba otra contracción. Ya no eran leves, ya no eran esas que van y vienen sin avisar. Ahora dolían de verdad. Le quemaban la espalda, la parte baja del vientre, los muslos, pero no decía nada, solo apretaba los dientes. La tía le sostenía la mano, nerviosa, repitiendo oraciones bajito, como si eso ayudara a que todo saliera bien. Llegaron al hospital público casi a medianoche. Había más mujeres en la sala de urgencias, unas sentadas, otras acostadas en camillas, algunas llorando, otras dormidas con el dolor metido hasta los huesos. El caos era el mismo de siempre: gritos, pasos, enfermeros corriendo, médicos con la cara cansada y la voz rápida. Daniela se registró y la pasaron a una camilla de inmediato. Su panza ya estaba dura otra vez. Sentía que no tenía espacio para respirar. Le pusieron un suero, la revisaron y la dejaron sola, separada por una cortina de plástico. La tía no podía pasar. «Tienes 5 centímetros de dilatación», le dijo una doctora joven. «Vas a estar aquí un buen rato. Tranquila, estás estable». Daniela asintió. No podía hablar. La respiración se le iba entrecortada. El bebé se movía, mucho. Sentía sus pataditas fuertes, como si también él supiera que había llegado el momento de nacer. Mientras tanto, Andrés salía de la casa de Julián con la cabeza hecha un lío. Lo que había escuchado esa noche no era cualquier cosa. Rebeca, el pasado, el hijo perdido, el silencio. Todo se mezclaba. Su padre había hablado como nunca antes. No lo justificó, no pidió perdón abiertamente, pero sí abrió una parte de su historia que Andrés ni siquiera imaginaba. Era la primera vez que lo veía humano, casi roto, pero no era momento para sanar heridas viejas, era momento de correr. Sintió que el pecho se le cerraba cuando vio 5 llamadas perdidas de la tía de Daniela, otra de un número desconocido. Un mensaje: «Ya vamos camino al hospital. Creo que es hoy». No pensó 2 veces. Se subió al coche y voló por la ciudad. Las calles vacías, los semáforos en amarillo. Todo era una mancha de luces que apenas si veía. Su corazón latía tan fuerte como si fuera él el que iba a parir. Llegó al hospital con la camisa arrugada, la frente sudada y las manos temblorosas. Buscó a la tía en la entrada. Ella lo vio y le levantó la mano. «Ya está adentro. Desde hace 1 hora. No me dejan pasar. ¿Y está bien? No sé. Solo me dijeron que sigue en trabajo de parto. Que aún falta». Andrés se sentó en una de las sillas viejas del pasillo. Se recargó en la pared y cerró los ojos. No quería imaginar nada malo. Solo pensaba en ella, en su fuerza, en cómo, a pesar de todo, estaba ahí, dando vida, como si el mundo no le hubiera puesto suficientes pruebas. Adentro, Daniela ya tenía 8 centímetros. El dolor era tan fuerte que le corrían lágrimas por las mejillas sin que ella se diera cuenta. Ya no podía pensar, solo empujar, solo respirar como le decían. Las contracciones llegaban como olas, sin dejarle espacio para descansar. La enfermera le agarraba la mano. Otra mujer en la camilla de al lado gritaba sin parar, pero ella, aunque dolía, aguantaba, porque sabía que ya casi, que estaba a punto de ver la carita por la que tanto luchó. La pasaron a la sala de parto poco después de las 2 de la mañana. Andrés seguía esperando, caminando de un lado a otro, mordiéndose las uñas. Le pidieron que firmara unos papeles, que autorizara el ingreso, que llenara datos. Lo hizo todo sin leer. Solo quería verla. Solo quería que todo saliera bien. A las 3:15, un doctor salió con cara seria. «¿Familia de Daniela Robles?» «Soy yo», dijo Andrés, acercándose de inmediato. Todo salió bien. Fue un parto largo, pero sin complicaciones mayores. Es un niño. Pesó 3 kilos con 200. Está sano. Y ella también está bien. Un poco débil, pero fuerte como una piedra. Andrés no pudo contener las lágrimas. Apretó los labios, asintió y preguntó si podía verla. «En unos minutos», respondió el doctor. «La están limpiando y acomodando. Espere aquí cerca». Cuando entró al cuarto, Daniela estaba acostada, con la piel pálida pero la mirada más viva que nunca. Sostenía al bebé envuelto en una cobija del hospital, y cuando vio a Andrés, sonrió con los ojos mojados. «Míralo», dijo bajito. Andrés se acercó como si fuera a tocar un milagro. Se sentó a su lado, le besó la frente, y luego vio al bebé. Tenía los ojitos cerrados, la nariz chiquita, las manos hechas puñitos. Su hijo, no por sangre, pero sí por decisión. «Está hermoso», dijo él con la voz quebrada. «Sí», respondió ella, «y tiene nombre». «¿Cuál?» «Rodrigo, como su papá». Andrés asintió. No dijo nada.
porque no hacía falta. Solo lo abrazó a ella y a él al mismo tiempo. En ese momento, entendió que la vida, aunque rota, aunque llena de golpes, también tenía formas raras y hermosas de empezar de nuevo. Pasaron solo 3 días desde el nacimiento de Rodrigo, pero para Daniela y Andrés fue como si hubieran pasado meses. Dormían poco, hablaban bajito, se turnaban para cambiar pañales y caminar por el cuarto con el bebé en brazos. Era todo tan nuevo y tan frágil que no querían perderse ni un segundo. La tía los ayudaba como podía, aunque ya estaba grande y con la rodilla mala, pero se notaba feliz de tener un niño en casa. Rodrigo lloraba con fuerza, comía con ganas y tenía esos ojitos que, aunque apenas se abrían, ya parecían mirar todo. Andrés no se había movido de ahí. Había cancelado juntas, ignorado llamadas y dejado su celular en silencio. No quería que nada le robara ese momento, ni siquiera Julián, con quien había hablado muy poco desde la última visita, pero algo no lo dejaba tranquilo. Desde aquella conversación en la que su padre le confesó lo de Rebeca y ese pasado escondido, Andrés sentía que había algo más, como si todavía quedaran piezas fuera del rompecabezas, y no se equivocaba. La mañana del 4.º día, Julián apareció en la puerta de la casa de la tía. Traía una bolsa de pan, un café en la mano y una cara que no se veía desde hace años. Daniela lo vio por la ventana antes de que tocara. Lo reconoció al instante, aunque nunca imaginó que él tendría el valor de presentarse ahí. Abrió con cuidado, con el bebé en brazos, y se quedó parada frente a él. No dijo nada. «No vengo a causar problemas», dijo Julián bajando la mirada. «Solo quería verlos. Si me dejas». Daniela dudó, luego asintió. Lo hizo pasar. Andrés estaba en el cuarto, pero salió al escuchar voces. Al ver a su papá, se tensó. «¿Qué haces aquí?» «Vengo a hablar», respondió Julián, serio. «A decirles algo que no pude decir antes». Daniela y Andrés se sentaron. La tía, discreta, salió de la casa para darles espacio. Julián miró al bebé. Rodrigo dormía entre los brazos de su madre, con la boquita entreabierta y las manitas sueltas. Era tan chiquito, tan lleno de vida, que hasta a él le costaba entender cómo alguien tan nuevo podía remover tanto. «¿Qué pasa?», preguntó Andrés directo. Julián respiró hondo. Le temblaban los dedos, pero no lo mostró. «Hay algo que tengo que decirles, algo que cambia las cosas». Andrés frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Julián se sentó frente a ellos. «Cuando Daniela te salvó la vida, Andrés, yo no sabía quién era. Eso ya lo saben. Pero lo que no saben es que poco después, alguien me entregó una copia del reporte del incidente, uno del hospital. Lo abrí, lo leí y algo me llamó la atención. No lo entendí en ese momento. Solo vi los datos, los nombres, las fechas. Lo guardé. Pensé que no era importante». Daniela lo miraba en silencio, con el corazón latiéndole fuerte. «Hace 2 días, después de verte», siguió Julián, «fui al hospital de nuevo. Pedí hablar con alguien que estuviera presente aquel día. Me costó que me dieran información, pero lo logré. El paciente que tú salvaste, Andrés, el que tuvo el paro cardíaco, no eras tú». Andrés lo miró, confundido. «¿Cómo que no era yo?». «Claro que sí». «No», dijo Julián, firme. «El reporte estaba mal registrado. Cambiaron los nombres por error en la urgencia. La persona que Daniela asistió ese día fue a mí». Silencio. Pesado. Largo. Como si el mundo se hubiera detenido de golpe. Daniela se quedó sin aire. «¿Qué? Yo fui quien cayó en la calle ese día. Yo fui el del paro. Yo fui el que estuviste reanimando por más de 7 minutos, Daniela. Yo fui el que volvió a respirar porque tú no te fuiste». Andrés se levantó de la silla, como si necesitara moverse para procesar lo que acababa de escuchar. «¿Estás diciendo que...?» «Sí», dijo Julián con la voz quebrada. «Yo la despedí sin saber que me había salvado la vida». Daniela sentía que la cabeza le daba vueltas. Recordó ese día. Recordó al hombre en el suelo, a los transeúntes sin hacer nada, a ella arrodillada, presionando el pecho, contando en voz baja. Recordaba el color del pantalón del paciente, el reloj caro en la muñeca, el corte de cabello. Todo cuadraba, todo, menos lo que creían desde el principio. Pero el doctor, el hospital, ellos dijeron que era Andrés, porque confundieron los ingresos, explicó Julián. Él había ido antes por una revisión. Sus datos estaban en el sistema. Cuando tú llamaste a la ambulancia, usaron la ficha que ya tenían, pero el que llegó en paro ese día, con el traje gris y el reloj plateado, era yo. Lo confirmé con el paramédico. Me mostró el acta del traslado, la hora, la ubicación.
Era yo, Daniela. Tú me salvaste. Andrés se dejó caer de nuevo en la silla. Tenía los ojos abiertos, la boca entreabierta, pero no podía hablar. Entonces, todo este tiempo, dijo lento, pensamos que era a mí a quien le debía la vida. Pero eras tú, papá. Julián asintió. Se pasó la mano por la cara. Por primera vez en mucho tiempo, lo vieron vulnerable. Humano. Y te despedí, murmuró, mirando a Daniela con culpa. Te dejé sin trabajo, embarazada, después de que me devolviste la vida. Daniela no sabía si llorar o reír. Era demasiado. Era irónico, trágico, absurdo, pero real. ¿Y por qué vienes a decirlo ahora?, preguntó Andrés, sin enojo, solo cansado. Porque me cansé de vivir con la mentira. Porque este niño, dijo señalando a Rodrigo, no es mi nieto de sangre, pero tú vas a ser su padre. Y ella, miró a Daniela, ella me dio otra oportunidad sin saberlo, así que no puedo quedarme callado. No más. Nadie habló durante un buen rato. El bebé hizo un ruidito suave en los brazos de Daniela. Julián se acercó despacio. ¿Puedo cargarlo? Daniela dudó un segundo. Luego, con delicadeza, le entregó al pequeño. Julián lo recibió como si sostuviera cristal. Lo miró con ojos aguados. Rodrigo bostezó. Gracias, dijo Julián sin mirar a nadie. A los dos. Ese día, algo cambió. No se arregló todo, pero cambió. Porque la verdad, aunque doliera, los había unido de una forma distinta, más real, más profunda. Y esa era una deuda que solo podía pagarse con honestidad. Una semana después del parto, la casa de la tía de Daniela se había convertido en un refugio lleno de silencios buenos. Rodrigo dormía tranquilo, comía bien, y ya empezaba a abrir los ojos por más tiempo. Daniela, aunque aún cansada, se sentía en paz. El cuerpo dolía, sí, pero la mente descansaba. Andrés seguía a su lado, como si no existiera otro lugar en el mundo donde quisiera estar. El celular seguía sonando con llamadas que él no contestaba. La familia, los negocios, los compromisos, todo eso estaba en pausa. Por primera vez, nada era más importante que esa nueva familia que acababan de empezar sin siquiera planearlo. Pero lo que nadie sabía era que esa calma venía acompañada de una tormenta que estaba a punto de estallar. Todo empezó una tarde cuando Julián llamó a Andrés. Fue una llamada corta, pero con una frase que lo dejó helado. Necesito que vengas. Hay algo más que debes saber. No esperes más para escucharlo. Andrés no quería dejar a Daniela, pero algo en el tono de su papá le hizo entender que esta vez era en serio. Fue solo. Llegó a la casa Montiel sin avisar. Lo hizo pasar una empleada nueva. Julián lo esperaba en la biblioteca. Estaba solo, sentado en el sillón de cuero que usaba para leer, con una carpeta en las manos. Siéntate. Andrés lo hizo. ¿Ahora qué?, preguntó, cansado. Julián dejó la carpeta sobre la mesa. Era delgada. No tenía nombre, solo unas hojas adentro y una fotografía doblada. Esto me llegó por correo ayer. No hay remitente, pero el sobre venía con tu nombre. Andrés abrió la carpeta. Lo primero que vio fue una hoja impresa con una foto adjunta. La foto era vieja, pero clara. Una sala de hospital. Una mujer acostada, con los ojos cerrados. Y a su lado, una bebé recién nacida en una incubadora. No entendía nada. Pasó la hoja. La siguiente era un acta de nacimiento. Y ahí se detuvo. ¿Qué es esto? Lee el nombre. Andrés lo hizo, y sintió que el corazón se le iba a salir. Nombre de la madre, Rebeca Moreno Martínez. Nombre del padre, Julián Montiel Vargas. Nombre del recién nacido, Valeria Moreno Montiel. ¿Qué? No lo sabía, dijo Julián con los ojos clavados en él. Nunca me lo dijo, hasta que alguien decidió mostrarme esto. Rebeca, ¿tuvo un hijo tuyo? Una hija. Nació hace 17 años. Rebeca siempre me dijo que lo había perdido, que no llegó a término, que fue un aborto. Y yo nunca lo cuestioné. Andrés seguía mirando el acta. Tenía fecha, número oficial, firma del hospital. ¿Por qué miente? ¿Dónde está esa niña? No lo sé, respondió Julián. Pero eso no es todo. Sacó otra hoja. Esta era una carta, escrita a mano. Decía así: él nunca supo. Me mentí a mí misma diciendo que lo hacía por protegerlo, pero la verdad es que tenía miedo. Crié a Valeria sola, con ayuda de mis padres. Le dije que su papá era alguien que se fue, pero ahora que veo cómo trata a esa muchacha, la que de verdad lo salvó, entiendo que mi silencio no fue por amor, sino por rencor. No sé si algún día se lo diga, pero si no lo hago, al menos que tú lo sepas, ella también es su hija. Andrés soltó el papel como si quemara. Rebeca, ¿tuvo una hija tuya? ¿Y la ocultó todos estos años? Sí. ¿Y ahora qué? Julián respiró hondo. Ahora tengo que encontrarla.
No puedo seguir ignorando esto. No sé por qué ahora. No sé quién mandó esto. Pero si tengo otra hija allá afuera, no puedo dejarla sin saber quién es. Andrés se levantó. Esto es demasiado. Primero Daniela, el bebé, la verdad del paro, y ahora esto. ¿Qué más falta? No lo sé, hijo, pero tú mereces saber todo. Ya no quiero guardar más secretos. Esa noche, Andrés volvió a casa sin decirle nada a Daniela, no porque quisiera ocultárselo, sino porque necesitaba procesarlo él primero. Se quedó despierto hasta tarde, mirando al bebé dormir, sintiendo que su vida era un rompecabezas al que le seguían apareciendo piezas nuevas cada semana, pero no sería él quien diera el siguiente paso. Fue Rebeca. Esa misma madrugada, mientras la ciudad dormía y el silencio llenaba los edificios, Rebeca se presentó en el hospital donde Daniela había hecho su servicio. No iba a causar drama, no llevaba escándalos. Solo caminó directo al área de pediatría y pidió hablar con la doctora encargada. «Vengo a preguntar por una paciente». La doctora la miró, cansada. «¿Nombre?» «Valeria Moreno Montiel». La doctora levantó la mirada. «¿Eres su madre?» Rebeca tragó saliva. «Sí». «¿Por qué no está aquí con ella?» «No sabía que estaba internada». «Pues lleva 2 días ingresada. Llegó sola. Está estable». Pero preguntó varias veces por su mamá. Rebeca no lo podía creer. «¿Puedo verla?» «Sí, pero prepárate. No está contenta contigo». La llevaron a una sala pequeña, con camas individuales. En una de ellas estaba Valeria, 17 años, morena clara, pelo negro, ojos grandes, parecida a Julián de joven. Apenas la vio, Rebeca sintió que el mundo se le caía. «Hola», dijo, bajito. Valeria la miró con frialdad. «¿Vienes a fingir que te importa?» «No, vengo a decirte la verdad». Valeria se sentó en la cama, aún con la bata del hospital. «¿Cuál verdad? ¿La de que toda mi vida me mentiste?» Rebeca asintió. «Sí, y también la verdad de que tu padre no te abandonó. Yo fui quien decidió alejarlo. ¿Por qué? Porque era más fácil odiarlo que enfrentar lo que sentía. Porque tuve miedo. Porque creí que si tú lo conocías, me ibas a dejar». Valeria soltó una carcajada triste. «Pues ya lo hiciste tú solita. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que lo conozca?» «No», dijo Rebeca. «Quiero que tú decidas, pero él ya sabe, y quiere conocerte». Valeria no respondió, solo se recostó otra vez, pero sus ojos no estaban enojados. Estaban llenos de algo que Rebeca ya conocía, hambre de verdad. Al día siguiente, Julián recibió una llamada. Era del hospital, una voz joven, serena, clara. «¿Eres tú?» «Sí», dijo él tragando saliva. «Soy Valeria. Hola, solo quiero una cosa», dijo ella sin titubear. «Si vamos a empezar, que sea sin mentiras. Te lo prometo». Y en ese momento, todo cambió, porque mientras unos nacían, otros se reencontraban, y porque a veces las verdades más fuertes no destruyen, solo abren caminos nuevos.